Mundo Villa, martes 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Arquito para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta segunda edición de DTV Noticias con la posibilidad que teníamos hoy de tener un plenario de comisiones que finalmente se cayó por falta de quórum, donde se iba a tratar un proyecto interesante ya aprobado por el Senado, donde se establece un protocolo para los casos de abuso sexual. No se pudo tratar, no hubo quórum en el plenario de comisiones y por lo tanto tenemos que esperar a que se reúna esa mayoría en otra oportunidad. Pero quienes saben más de esto son mis compañeros Leo Fredes, que están juntitos, Leo Fredes y Marco Giorgetti. ¿Cómo le va? ¿Qué trío? ¿Cómo anda cantando? Ustedes. ¿Cómo le va cantando? Muy buenas tardes, exactamente. Se cayó este proyecto, esta comisión que se iba a hacer, este plenario de comisiones, donde se iba a tratar el protocolo de protección y detección de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en ámbitos donde desarrollan sus actividades. Es un proyecto que, como vos bien decís, tiene media sanción del Senado y la media sanción es de diciembre de 2021, o sea que hay que apurar los tiempos parlamentarios si se pretende aprobarlo porque pierde estado parlamentario el 30 de noviembre o en su defecto, si hay extraordinarias y es incluido, quién sabe por qué presidente. En febrero. En febrero del año próximo. Recuerdo diciembre de 2021 que fue la última época que el Senado tuvo sesiones remotas, ¿no? Claro, en comisión y seguramente ahí lo deben haber despachado. ¿Cómo le va, Giorgetti? ¿Cómo les va? Estuvimos en la breve ¿Te fuiste a ver qué comisión. pasaba? Me fui a ver qué pasaba para estar... ¿Y no pasó nada? Y no pasó nada. Duró unos pocos segundos en que la presidenta que encabezó el plenario, Roxana Reyes, anticipó que no iba a haber quórum y por eso no se iba a hacer la reunión de comisión. Hubo algunos diputados con problemas en sus vuelos, alguno con algún vuelo que no se pudo hacer incluso por problemas técnicos del avión, eso complicó el quórum. Había varios diputados de Juntos por el Cambio, las comisiones las presiden diputados de Juntos por el Cambio, y había un puñado también de oficialistas esperando, pero no se consiguió el quórum. O sea que el problema fueron los vuelos. Sí, por lo menos es lo que se comunicó, o comunicaron al momento de no poder conseguir el quórum. Había diputados que no llegaron finalmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por problemas técnicos en los vuelos. Si les parece, vamos al móvil a ver quién quedó ahí y qué quedó ahí del fallido plenario de comisiones. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Saludo también a Marcos y a Leo que están trabajando allí desde el piso. Bueno, te cuento que no quedó absolutamente nadie en esta sala de reuniones del segundo piso del anexo C, luego de lo que fue este plenario de comisiones fallida, como bien decías, porque estuvo presente la presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, con también la Comisión de Asuntos Corporativos, también organizaciones no gubernamentales y mutuales, y finalmente no se llegó al número de 15 para poder darle quórum al tratamiento de este proyecto tan importante que, como bien decían, fue aprobado en el año 2021 por unanimidad en el Senado, y la urgencia de tratarlo en comisiones y también en el recinto forma parte del calendario parlamentario y legislativo porque pierde estado parlamentario, ¿no? Entonces, por eso querían tratarlo rápidamente. Esto comenzó más o menos a las 12:30 del mediodía. Estaba previsto que la comisión, este plenario, comience a las 12. Se demoró un poco más esperando llegar al número, que finalmente no fue así. Entonces, la presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Reyes, bueno, dio a conocer que no se llegó al número para poder tratar este proyecto, porque algunos, por parte del oficialismo y también de los diferentes partidos, no vinieron a discutir
algunos temas que no estaban de acuerdo para ser aprobado por unanimidad, según lo que dijo la diputada Roxana Reyes hace algunos minutos nada más, que tuvimos la posibilidad de entrevistarla. Pero sin embargo, no obstante, siguieron adelante con el debate de este proyecto que fundamentalmente plantea la protección de las infancias y de las adolescencias en la temprana edad, justamente contra el abuso sexual, para saber qué protocolo utilizar cuando se detectan este tipo de situaciones, y expusieron respecto a lo que tenían pensado debatir también dentro de la comisión. Por eso estuvieron presentes la mayoría de las diputadas que integran esta comisión de familias y también de asuntos corporativos, y hablaron sobre cuál es el espíritu en sí del proyecto, la urgencia que tienen también las infancias para estar contempladas dentro de las deudas públicas, digamos, de la opinión pública, de los derechos que faltan respetar o conquistar por parte de las infancias. Y habló Paula Watcher, que es la fundadora y también la presidenta de la Red de las Infancias a nivel nacional, que justamente venía a exponer sobre cuáles son los principales inconvenientes, las principales problemáticas que se encuentra ella en su actividad cotidiana con respecto a estos tipos de situaciones que lamentablemente se dan no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Por eso este plenario, por eso la conformación de este debate en las dos comisiones, para tratar lo que sucede en los ámbitos educativos, en los ámbitos familiares, en los clubes y en todos los espacios en los que una correcta infancia se desarrolla, ¿no? Digamos, en todos los círculos que pueden llegar a tener los niños, niñas y adolescentes en la conformación de sus identidades y también, en cómo adoptan las normas sociales. Estuvo hablando Paula Watcher, estuvo hablando Roxana Reyes, que es la presidenta, habló también Morales Gorleri, habló Brouwer de Koning, muchísimos también, Baqueira también, sin ir más lejos, y diputados que acompañaron en este mediodía, pero que quizás no delinearon sus opiniones porque justamente no se llegó al quórum, pero igualmente utilizaron este espacio para, hablar sobre este proyecto. La diputada Silvia Los Penato, que también fue una de las que habló, propuso reunirse la semana que viene en caso de una posible sesión. Estarían más en condiciones de arribar quienes no pudieron llegar por los vuelos, como decían ustedes al comienzo del programa, así que veremos qué es lo que sucede la semana que viene. Por lo pronto ya está confirmado el miércoles que viene la comisión de tributo, que la preside Martín Tetaz, así que mañana también incluso se va a dar la primera comisión informativa, esta reunión informativa al respecto, así que si se confirma entonces este próximo plenario sería recién la semana que viene para que se debata este proyecto antes de que pierda estado parlamentario. Completísimo el informe, Sofi, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Y estamos con Jorge Vara, diputado del UCR, y tengo entendido que presidente de una de las comisiones que no pudo tener quórum, la de Comisión de Asuntos Cooperativos. ¿Cómo le va? Vara? Así es, Asuntos Cooperativos. Bien, muy bien, buen día. Asuntos Cooperativos, pero en realidad es por Mutual y ONG, y es por ONG, claro, porque involucra a las instituciones deportivas que son ONG. ¿Y qué pasó ahí? ¿Que pudo hablar con los diputados? ¿Usted es presidente de la comisión? No, sabíamos que no había intencionalidad de darnos quórum, pero de todas maneras... ¿Había intenciones? Nosotros podíamos haberlo logrado, pero no contamos con los diputados acá en zona. En el caso de mi comisión particularmente, sí, que era la que menos tenía que ver con la cuestión, porque obviamente la cabeza era familia, ¿no? Uh-huh. Y es un tema netamente de familia, ¿no? Podía inclusive no haberse girado a nuestra comisión. Podía haberse girado deporte o inclusive fue girado a presupuesto y hacienda, que no hay carga presupuestaria en esto. Uh-huh. Es otra que no. Pero independientemente de esos detalles técnicos, nuestra comisión está integrada todo por gente del interior. Tenemos poca gente en zona. O sea, nosotros tenemos mucho. Entrerriano, misionero, chaqueño, santafesino, cordobese, algunos de la zona de Valle Rionero, es decir, la zona de cooperativa. Uh-huh. Mutuales, segunda instancia ONG, o sea, en realidad no es tanto el tema central
tenemos gente del interior, entonces en esta circunstancia que había posibilidad de sesión mañana y fue reprogramada para la semana que viene, Claro. eso concreto y objetivamente pasa un poco por ahí, si no yo creo que hubiéramos tenido... ¿Está de acuerdo usted con el proyecto? Sí, yo estaba de acuerdo con el proyecto. Nosotros lo habíamos analizado ya el año pasado. Esto salió a principios de 2022, creo, fines. Fin de 2021 salió del Senado. Y lo habíamos Claro. de media sanción de Senado, Sí, eso para que se sí. entienda, ¿no? Eso tiene media sanción de Senado. Claro. Este es un proyecto que perdió estado parlamentario, me parece que fue tratado en diputado y perdió estado parlamentario hace muchos años. Yo no estaba. Sí. Y después fue repuesto en el Senado y sale por unanimidad votado con media sanción en el Senado. Pensamos que podía ser más fácil el trámite, pero bueno, habían objeciones en ese sentido. Así que bueno, lamentablemente no sé. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero es un problema difícil. No, obviamente no es un problema de mi especialidad, digamos, porque mucho más del tema de familia, pero es un problema difícil, pero que requiere varios ataques, sí, de varios pasos. No hay uno solo. La ley Lucio, etc. No es uno solo, son varios. Este suma y se va complementando. Y lo más interesante es que trabaja de un entorno en el cual el chico debería estar seguro que son las instituciones deportivas. Y es donde no hay protocolo. Algunas provincias lo tienen y otras provincias no lo tienen. Entonces, de las provincias que lo tienen se quejan, si nosotros ya tenemos. Bueno, pero que aprendan las que no lo tienen de las que lo tienen. Estamos hablando del protocolo para prevenir casos de abuso infantil, ¿no? Recordemos. Exacto. Claro. Sí, que muchachos, Sí. Diputado, ¿usted dijo que no les quisieron dar el quórum, diputados del oficialismo? ¿O entendí mal? ¿Cómo? Perdón. El oficialismo no les quiso... No, el oficialismo no nos dio acuerdo. y porque tienen objeciones con el proyecto. No, porque en un momento plantearon presentar otro proyecto en la búsqueda de un dictamen de minoría, o no, digamos, podría ser de mayoría. Pero me parece que tampoco lograron unificar un solo proyecto. Obviamente no van a bajar para presentar tres. Claro. No Me unificaron parece, pero no sé, eso no me corresponde decir a mí. Yo le digo, si estaban los de mi diputados del bloque, oficialismo, de mi sí. bloque particularmente, no había objeciones. Sí, ustedes Sí, hoy todo. dependían únicamente de los diputados de Juntos por el Cambio, que eran los que estaban dispuestos a dar quórum para que avance la media sanción del Senado. Y Sí. de haber habido algún apoyo del oficialismo, ¿hubiesen tenido quórum? Miren, en el trabajo, al no ser cabecera mi comisión, en realidad nosotros acompañamos a la diputada Roxana Reyes, que es la presidenta de familia. Digamos, ¿no? Además, la autora original del proyecto es una senadora de Santa Cruz, también de la misma provincia, la UCR de Santa Cruz, pero fue acompañado por otra cantidad de diputados y además fue votado por unanimidad. Nosotros. Yo lo estudié y tuve intencionalidad de moverlo, pero después cuando mi asesor y jefa de despacho me dice, no somos cabeza nosotros. Claro. Bueno, entonces empezamos a conversar y decir, pero bueno, tiene que avanzar familia con esto. Claro. Y ahí bueno, se fue yendo el tiempo con otras cuestiones, todo, y ahora, pasadas las elecciones de paso anteriores, se vuelve a reactivar y como yo acompaño, pero yo ya no hago punta, digamos, en esto, Claro. yo acompaño. O sea, no estuve tampoco, hablé con el vicepresidente de mi comisión también, pero no hice demasiado en la estrategia de llevar adelante la cuestión. Es más, tampoco yo lo veía como un tema tal vez que hubiera podido tener este final, porque no involucra cuestiones políticas, ni ideológicas, ni de intereses partidarios, cosas por el estilo. Va a ser un tema común. Además, le voy a decir una cosa, esto es importante. Por algunas observaciones puede pasar por encima la cuestión de las provincias. El proyecto en sí no le define el protocolo. Primero que es como, hablando ambientalmente, como el presupuesto mínimo. Claro. lo Y delega a en su las vez no lo provincias. define, se lo tira al tema al Consejo Federal de Familia, o de Niñez, no sé cómo se llama. Sí. Secretaría de no es Niñez, diario, creo que directamente a la Secretaría de Niñez. Secretaría de Niñez, Sí, Adolescencia, a la Secretaría, pero en el marco del del Consejo. Consejo Federal de Claro, Familia, el Niñez y Consejo Adolescencia. Federal lo discute. O sea, ahí está garantizado el federalismo. Y las provincias que puedan aportar, en el marco del Consejo aportarán, ¿no es cierto? Que ya tienen alguna normativa sobre la cuestión. Me parece que es un avance. Y otra cosa, no hay, eso sí,
yo soy un enfermo en la estadística. Las estadísticas no son confiables. Las estadísticas policiales serían, ¿no? Sí, son estadísticas policiales, pero acuérdense que a la denuncia policial llega un porcentaje muy bajo. Muy bajo, ¿no? O sea, no hay una buena estadística que ayude a los funcionarios que le corresponden de esas áreas a la definición, o a los gobernadores, definición de política pública. Sí. Esta es una cuestión central, digamos. Este proyecto mejora en ese sentido, de contribuir al armado de una estadística sobre este tipo de cuestiones y no quedarse solo con la estadística policial. Sí, diputado, lo cambio un poquito de tema, aunque seguimos con lo del ámbito parlamentario. Usted decía, se pasa para la semana que viene, posiblemente con la sesión haya más gente aquí en Buenos Aires, es más fácil trabajar, digamos. De cara a esa sesión, el oficialismo tiene algunos proyectos como blanqueo, el tema de aerolíneas. Ustedes dicen, estamos en un proceso electoral, hay que ver cuál es el temario. Digo, hoy por hoy martes, ¿cuál es la postura del radicalismo y del interbloque? Mire, no tuvimos en los últimos días reunión de bloque, está previsto para la semana que viene, pero yo le puedo decir en lo personal, pero además lo que veo con muchos de los diputados, el tema de aerolínea, no es difícil que estemos de acuerdo, digamos, porque además me parece que tiene algunas fallas de inconstitucionalidad, porque es como que los diputados de ahora le estamos ya cercenando a los diputados de la nueva Cámara a partir del 10 de diciembre próximo. Por ejemplo, yo no voy a estar y a mí me va a reemplazar otro, y le estamos cercenando como para votar sobre la cuestión. Claro, de las acciones de aerolíneas, etcétera, etcétera. Es decir, es como que yo ya me anticipo y antes que haya un cambio de cámara, yo ya hago esto para el que viene. Claro. Entonces el que viene va a decir, no, nosotros esto vamos de nuevo. Además, del punto de vista constitucional, el análisis nuestro, o por lo menos de los asesores nuestros, que tiene mucha falla, digamos. Es difícil que pueda prosperar. Y universidades que pueden entrar en el temario, que digo, el radicalismo tiene como una impronta en el tema universidades histórica. Sí. En el tema universidades, mi planteo, además yo soy docente universitario. Ajá. Y muy antiguo, 39 años de docencia universitaria. Soy profesor titular y fui consejero superior en el consejo de mi universidad, que es la del Nordeste. O sea que estuve en cierta... Además fui presidente de la gremial de profesor universitario en mi zona, cuando era mucho más joven y mucho más combativo. O sea que tiene para hablar del tema. No, del tema universitario es un tema. Yo estoy en desacuerdo porque no me parece el camino. No porque no se deban crear más universidades. Yo lo que creo es que tiene que haber un plan estratégico de desarrollo universitario, y luego, acá en esto me parece que estamos poniendo el carro delante de los caballos. ¿No está el Consejo Interuniversitario trabajando en eso, acaso? ¿Cómo? Perdón. ¿No está el Consejo Interuniversitario trabajando en eso? Por supuesto, pero no hay un plan. No hay un plan, estos proyectos. No hay un plan estratégico que defina. Además, yo le voy a decir una cosa. Ese plan estratégico debería estar inclusive por encima del Consejo Interuniversitario, porque es la nación la que tiene que decir. No solamente el ámbito universitario, más allá del respeto a la reforma. O sea, toda la población tiene que discutir. También las cuestiones locales. Claro. Por ejemplo, yo voy a crear universidades en los lugares donde hay más población. Bueno, pero desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país, me parece que también hay que tener en cuenta zonas menos pobladas. Sobre ese criterio, en la Patagonia yo no voy a crear, y por ahí está habiendo necesidades. ¿Qué tipo de carrera en las universidades en distintos territorios? Esto me parece que y ya pasó en el 2015, cuando el actual oficialismo estaba terminando un ciclo, también ahí se crea y se aprueba, a veces se crean alrededor de 12 universidades nuevas en pocos días antes de... O sea, tiene un viso netamente vinculado a la cuestión electoralista, y me parece que no es el mecanismo y la manera. En todo caso, analicemos la creación, a un incremento de la oferta universitaria, en un marco de un análisis de toda la Argentina, donde se tengan en cuenta los temas poblacionales, porque es una demanda poblacional, la formación superior es una demanda poblacional, pero también las cuestiones del desarrollo. En la Puna, en la Patagonia, en la localidad de la cordillera, etcétera, es decir, y en un marco estratégico. Bueno, por supuesto, el conurbano bonaerense, que es un problema serio también. Ahora, se crearon muchas universidades, y el otro tema que no está habiendo recursos, si creamos universidades nuevas, estamos
diluyendo y devaluando. Así como cuando usted emite moneda, usted está devaluando el valor de la moneda circulante, la que usted tiene en el bolsillo. Yo le emito allá y mando al mercado, está perdiendo valor y su salario está perdiendo valor. Pero bueno, esa es otra cuestión. Yo creo y hago una industria de creación de universidades. Hay que ir despacio. O sea, ¿por qué en tan poco tiempo crear, no sé, 14 o 16, que es el planteo ahora acá que se está presentando? Creo que son 8. Hasta ahora son ¿Cuánto? 8 y 8. Era un poquito más, creo, porque habían implementado inclusive alguna en Córdoba. Me parece que tiene que ser parte de un tema gradual y fundamentalmente que responda a un plan estratégico donde intervenga toda la comunidad, un poquito más que el ámbito académico. Claro, yo soy reformista de la primera hora y respeto el tema de la reforma universitaria, pero me parece que es un tema tan importante que no es un tema nomás de la comunidad universitaria, no, de la extracomunidad también. O sea, me parece que es un tema donde tienen que opinar los gobernadores, los funcionarios de las distintas áreas, un programa de desarrollo del país que contemple la formación superior como palanca estratégica del desarrollo. Pero programa estratégico de tecnología es otro tema que dividió a la UCR. Hubo un diputado, Facundo Manes, del bloque UCR, que presidió la comisión. El resto no fue. ¿Qué opinión tiene usted? No, yo no estoy en la comisión. Lo último es No, sí, pero bueno, pero por ahí vio el proyecto, no sé. Sí, yo al respecto le quiero dar un solo ejemplo. Voy a dar un ejemplo concreto, específico, que además me tocó mucho a mí porque es la universidad donde me formé. Cuando se crea la Universidad Litoral, la de Nordeste no existía. Irigoyen la crea en el 19, al año siguiente. Por eso le dicen la Universidad de la Reforma. O sea que la Reforma del 18 la crean en el 19. Entonces dice la Facultad de Derecho, Medicina, todo lo demás, y dice una Facultad de Agronomía Veterinaria, antes era toda una sola cosa, una Facultad de Agronomía Literaria, a crearse, Irigoyen, el decreto Irigoyen, a crearse en la ciudad en Corrientes. Bueno, y se crea el año siguiente, en 2020. Si usted hubiera ya empezaba a funcionar la reforma, Irigoyen fue el presidente de la reforma universitaria, hubieran discutido en Santa Fe como una cuestión del ámbito solamente de la Universidad Litoral, y se llamaba no Universidad de Santa Fe, hasta el día de hoy se llama Universidad Litoral. ¿Usted cree que la Facultad de Agronomía Veterinaria se hubiera hecho en Corrientes? Se hubiera hecho en Santa Fe, además que era más productiva. La visión de Irigoyen era que había que desarrollar ese territorio que no estaba desarrollado. Y el Chaco y Formosa, mucho menos, Formosa casi que la verdad que no existía, eran todos territorios nacionales. Misiones era territorio nacional. Había que crear porque había que impulsar el desarrollo. Bueno, esa visión es la que hoy no existe. Y le voy a decir una cosa, no solamente la visión de Irigoyen no solamente era por la región de todo el NEA argentino, litoral NEA. La visión de Irigoyen era por los países de la región. En Paraguay no tenía ni una facultad de agronomía veterinaria. Los paraguayos vinieron a formarse, bolivianos y peruanos se formaban en la facultad nuestra. Y volvían a sus países. Varios fueron ministros de Agricultura. Nosotros con Basterra tuvimos el primer... Fue mi alumno, además, fue en mi facultad. Basterra, diputado, Luis Basterra, diputado del PJ, formoseño él. Que posiblemente vuelva. Fue el primer ministro de ingeniero agrónomo, el primer ministro egresado de nuestra universidad, ¿no es cierto? Fue Luis Basterra en su momento. Pero sin embargo, nosotros tuvimos varios ministros de Paraguay, de Bolivia y de Perú egresados a nuestra universidad. Cumplió un rol estratégico de fronteras vivas. Que me parece que la visión de Irigoyen fue lo que está reclamando es que... Si lo hubiera dejado discutir en el ámbito de la reforma o del CIN, que no existía, por supuesto, el CIN y todo lo demás, eran pocas universidades en la Argentina, nosotros no hubiéramos tenido, que fue estratégica para ir modificando, además una provincia extremadamente conservadora. Está reclamando que no hay en ese paquete de 8 universidades presencia del interior. No hay visión estratégica de Yo creo que hay que mirar más el interior, y no solamente por un problema de... en tema poblacional, digamos. Guarda que hay mucho desequilibrio y hay muchas quejas del interior de esos desequilibrios. Y eso en el Senado se equilibra más, porque ahí están todos igualmente representados. Pero no tiene que responder a una demanda como si fuera un producto, a ver dónde pongo una fábrica de tal cosa, digamos. Tiene que tener un criterio. Ese criterio que yo le digo de cómo, y ya lo mete en el decreto, o sea que ni siquiera pudieron discutir en la Universidad Litoral. Entonces, la facultad, el presidente le dijo, hoy usted, el año que viene, una facultad de agronomía veterinaria allá en la Loma de Loquinoto, donde a nadie está. Bueno, ese criterio nosotros tenemos que, salvo que no estemos de acuerdo con el país que tenemos.
Diputado, gracias por estar acá. Después Gracias a de esta fallida historia de plenario de comisiones que haya venido acá a hablar. Ojalá se pueda reunir la semana que viene, ¿o no? Sí. Tiene confianza. Diputado Jorge Vara, de la UCR, estuvo acá con nosotros. Y ahora, si les parece, nos vamos a escuchar qué decía Josefina Kelly Niela, secretaria de Política contra la Violencia por Razones de Género, en Punto Género. Este programa que viene también trabajándose desde el año 2020 en el marco del registro de promotoras que tiene el Ministerio de Mujeres. Ahí trabajamos mucho en pandemia, ¿por qué? Por la articulación necesaria con los territorios, por el rol fundamental que cumplen los y les promotores de género y diversidad. Y lo que fuimos generando también fue capacitación. En esas capacitaciones y en esos encuentros muchas veces es la accesibilidad a los recursos, poder dar una respuesta, los programas del Ministerio que muchas veces y del Ministerio de Mujeres y de otros organismos estatales que se encuentran en plataformas digitales. Entendemos que poder achicar las brechas de desigualdad, por ahí pensar esta herramienta por un lado para la capacitación en Micaela digital, pero para la alfabetización y para achicar las brechas de desigualdad, pero también por esto que decía recién, ¿no? El contacto con el territorio, que puedan tener cada vez más herramientas por el rol que siempre cumplieron tanto para la creación del Ministerio como en la pandemia, como hoy en la promoción de derechos y muchas veces en el acompañamiento de situaciones de violencia. Estuvimos viajando a distintas provincias, yo supongamos la semana anterior estuve en La Rioja y antes en Tucumán, y son compañeras, compañeros, compañeres de organizaciones de sociedades de fomento, organizaciones comunitarias, de organizaciones feministas de la diversidad. La verdad que encontramos una variedad inmensa con un punto en común, que es que forman parte del registro, que se fueron capacitando, que tienen que tener certificado para poder ingresar y estar registradas. Así que hoy el Ministerio cuenta con 10.700 aproximadamente de promotores y promotoras registradas, y esta política que se está implementando ahora, que ya llevamos en estas 3 semanas entregadas más de 3.000 tablets. Como decimos siempre, la tarea que cumplen y que hacen históricamente es acompañar a personas en situación de violencia, poder acercar cuáles son los programas que tiene el Estado, ya sea nacional, municipal o provincial. Muchas veces históricamente cumplieron ese rol cuando no había programas para el abordaje de las violencias, en el acompañamiento, en que a las 3 de la mañana puedan llamar para acompañar a la comisaría, hacer algún tipo de denuncia, y también muchas veces para lo que es el trabajo con la ESI comunitaria, lo que es el trabajo en los comedores comunitarios. En la pandemia vimos cómo dentro de los organismos o de las comunidades, y ya sea como refería recién la sociedad de fomento, no era únicamente la promoción, como siempre decimos, de materia de género y diversidad, sino que son transversales, y muchas veces quienes estaban generando tareas, quienes estaban generando apoyo escolar, quienes estaban a cargo de las ollas comunitarias, también muchas veces cumplen ese rol de acompañar estas situaciones, y sobre todo, cómo referirlo en 2 o 3 palabras, es ese puente entre el Estado muchas veces y la comunidad o ese barrio, para poder conocer cuáles son los programas y también acercarnos a nosotras cómo podemos seguir mejorando la implementación de las políticas públicas, que muchas veces, como siempre decimos, las pensamos desde acá, pero en articulación y recorriendo todas las provincias de la Argentina, pero también hay que ir adaptándola a las realidades territoriales, y son esas compañeras, esos compañeros y esos compañeros quienes históricamente nos acompañan en la tarea cotidiana del mejoramiento y fortalecer las políticas. Bien, escuchábamos recién a Punto Género y ahora estoy acá parado para presentarse sus placas. Se las presentamos nosotros, si quiere. Va con unas placas sobre... Voy con unas placas sobre la eliminación del impuesto a las ganancias a trabajadores y jubilados que ayer anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, y que tiene 2 etapas, una etapa por decreto y una etapa por proyecto que va a entrar y que regiría lo que es el impuesto a las ganancias, que ya no se va a llamar así, para el año que viene. Esto obviamente si hay mayoría para votarlo. Lo que anunció Massa ayer es que dejarán de pagar el impuesto a las ganancias trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Solo estarán alcanzados quienes perciban ingresos superiores a 15 salarios mínimos. Representa sueldos, jubilaciones y pensiones de privilegios superiores a lo bruto, que esto de lo bruto significa que después tiene descuento, ¿no? Claro, exactamente, la primera columnita del recibo de sueldo. 1.770.000 pesos mensuales. Parece un montón, pero ¿qué pasa con ganancias? Cuento por si alguno se perdió esta novela que venimos contando hace por lo menos 2 años. Si vos no haces un monto grande,
nadie va a querer llegar al piso, al mínimo no imponible. Claro. Entonces hay un problema grande de que se viene llegando al mínimo no imponible fácil y nadie quiere ascender en los laburos. Por eso en lo que es salario, que es salario, remuneración y no ganancia, se estableció un piso alto, en realidad sí, un mínimo no imponible altísimo de 1.770.000 pesos mensuales. Problema sobre todo con transporte, que por ahí demanda horas extras porque tenés que completar el circuito o para la logística tenés que completar una rutina de horas, entonces pasarse de horas implica entrar en ganancias, entonces se afecta ese sector productivo. También mucho con el tema de las guardias médicas, donde los médicos no quieren pasarse, no quieren llegar a cobrar un poquito más porque eran alcanzados por que vos decís, piso bajo de ganancias. Tal cual, y encima que la inflación siempre lo va dejando bajo y eso es un problema que tenemos todo el tiempo. Sigamos con las placas, cómo sigue este tema de, abarcará a CEOs, los CEOs son los que manejan las empresas, gerencias, directores de sociedades, puestos calificados, jubilaciones y pensiones de privilegio. Estos son los que, según el anuncio que hizo ayer Massa y según el proyecto de ley que va a llegar acá, abarcarían los que estarían alcanzados por ganancias pese a estar en relación de dependencia, ¿no? Directores de sociedades, gerencia, en algunos casos relación de dependencia, en otros no, y también los jubilados y pensionados de privilegio con cargos políticos, ¿no? Y los cargos políticos importantes, porque diputados, senadores, no dejan de pagar ganancias. No, claro, exactamente. No tendrían que necesitar, en realidad, digamos, pagan ganancias los diputados. Por más que no lleguen a 1.000.000. Por más que no lleguen a 1.700.000, cargos políticos están fuera de este beneficio. Bien, la medida se aplicará por decreto, como decíamos, y también habrá un proyecto de ley que llegará en 2024 y habrá un impuesto. Esto es lo que viene pidiendo Heller, lo dijo como 70 veces Carlos Heller, que no se llame más ganancias, sino altos ingresos. O sea, sí. Porque ¿qué pasa? Si no, te ponen en relación de dependencia y terminás teniendo todo el mundo desempleado, todo el mundo, en ámbitos jerárquicos, para no pagar el impuesto. Por eso habrá un impuesto a los un impuesto a los mayores ingresos y solo lo pagarán, escuchen este número, 90.000 personas. Hoy lo pagan 890.000. Está listado y vamos a mostrar quiénes serían los 800.000 que dejarían de pagarlo con este cálculo y esta propuesta que hace el ministro de Economía. O sea, hoy pagan 890.000 personas el impuesto a las ganancias, empleados, ¿no? Estamos hablando de relación de dependencia, y bajaría a 90.000. Es un salto enorme. Salto importante. Sigamos con las placas de este tema que todavía estamos esperando el proyecto que seguramente llegará en las próximas horas. Yo tengo una duda, ¿no? Perdón, Cantando, porque si vos tenés el diputado que cobra, claro, el diputado cobra, ponerle 900.000. 1.000.000, ponele, ¿no? Entonces tiene que seguir pagando ganancias porque es diputado. Ahora, el asesor del diputado, el asesor más... Estás en lo correcto. Claro, el asesor con más antigüedad y de mejor jerarquía del diputado puede terminar cobrando más que el diputado. Puede pasar, sí. Claro, y ahí vas a tener un problema. Bueno, ¿y el asesor qué le dice a los diputados que tienen que votar? Claro, exactamente, muy bien. Tengamos en cuenta que los diputados son diputados 4 años, en realidad pueden serlo, la reelección es indefinida, pero no es el cargo de toda tu vida ser diputado, o no debería serlo. Y en las últimas elecciones, el 60-70% de los diputados en condición de renovar no encuentran lugar en las listas o no lo buscan. Claro. Por lo tanto, no estamos hablando de alguien que es diputado toda su vida. Bueno, pero ponerle un gerente de un banco y porque por ahí la jubilación, ahí tenemos que tener en cuenta una cosa, Leo, porque la jubilación la puede tramitar por otros aportes que hizo. Claro. No solamente el aporte de ser diputado. O sea que, ojo con eso. Pero es verdad lo que dice, una escala de cómo se ordena la escala de salarios de los diputados que no pueden ganar más que los legisladores, ¿o no? Claro, el asesor. Insisto, no sabemos un tema, por ahí se pueden jubilar de otra manera, en caso de tener una jubilación mayor. O sea, porque el aporte es solamente en el tiempo que están acá. No, pero no digo más allá de la jubilación, el haber que percibe mensualmente. La dieta. La dieta, digamos, o el ingreso mensual. Bueno, el ingreso está alcanzado por impuestos a las ganancias. Claro. En este caso, estaría alcanzado por impuestos a las ganancias. Estamos hablando de dinero que entra y sale del propio Estado ahí, o sea que en tal caso hay muchas maneras de resolverlo en caso de ser un problema, ¿no? Freire lo plantea como un problema. Todavía no está el proyecto en sí y hay que ver cómo está plasmado, como bien decís vos. 15 sueldos mínimos. Se ajustarán en enero y en julio de cada año. Se mantiene el beneficio de 22% por zona desfavorable, porque si no, claramente nadie va a querer laburar en zona desfavorable. Se eliminan distorsiones, estos 22% que el aumento del mínimo no imponible, se eliminan distorsiones a las deducciones personales y generales que obligan al trabajador a estar pendiente de cuestiones administrativas. Sigamos con las placas, estos son los anuncios que hubo ayer. Se baja la carga operativa para los empleadores, sistema simplificado que redundará en una disminución del costo de cumplimiento de obligaciones tributarias. La carga
operativa estamos hablando, y entrará en vigencia este proyecto a partir este proyecto de ley que tiene que llegar a partir del 1 de enero de 2024. El costo fiscal es de 1 billón al año y gran parte se recuperará a través del consumo. Esto es un diálogo que hay permanentemente, porque si vos le das más guita al tipo que todavía no cumplió todas sus necesidades, la va a gastar. O sea, si le falta, lo que decía ayer Massa, cómprese una casita. Cómprese una casita, cambien el autito, no me compren dólares. No me compren dólares, dijo Massa. Si se puede comprar una casita, claramente eso va a pagar impuestos y no terminás teniendo el costo fiscal de 1 billón, ¿no? Claro. Y vos decís también enero de 2024 porque tenés ahora el puente del decreto de necesidad de urgencia que te hace el puente hasta enero, que es cuando entra en vigencia lo que se votaría en este proyecto de ley. Ese último punto de que se compensa con consumo, hay que recordar, y estamos en el Congreso, en el Parlamento, donde está la representación de las provincias y donde se va a discutir el proyecto de ley, hay que decir que el impuesto a la ganancia es coparticipable. Y hay que ver si convence a los gobernadores esta idea de que con el consumo van a recuperar. Porque el IVA también es coparticipable. Claro. O sea, el IVA es coparticipable. Eso es lo que ya salió a decir uno de los gobernadores que tiene diputados, que es Juan Schiaretti. Claro, y a su vez, pero peronista lo que consumen las personas que no pueden consumir hoy porque le dan a la nación, pagan impuestos locales, que son altísimos. Claro. O sea que tenés, si sos gobernador, tenés los impuestos locales más el aumento del IVA por consumo. Acá el punto es definir si efectivamente esa gente va a gastar la guita acá. Como ves lo que ganan y ves lo que cuesta vivir, te das cuenta que sí, no hay mucho margen. Bueno, ¿quiénes son los empleados por actividad económica, los 800.000 que dejarían de pagar ganancias? Tenemos la listita acá, el 19,3% industria manufacturera, incluye industria de aceite y harinas oleaginosas. También defensa, seguridad, enseñanza pública. Ojo con esto, que hace muchos años que los maestros están con este lío de ganancias, porque claro, un cargo no te alcanza. Tenés que tener 2, o 3, o 2,5. Entonces, como te retiene el Estado, tac, entras en ganancia. Este es el tema. ¿A quién alcanzó? Y el resto de administración pública, mirá. Administración pública. Si uno ve las notas del año 2000, cuando empezaba la ahora iba a decir lo mismo. No estaba en el radar esta gente pagando el impuesto. Se hablaba de los CEOs, pero entró esta gente, por eso se dice el impuesto es justo. Sí, técnicamente es justo. Ahora, es absurdo que le esté pagando un impuesto a alguien que tiene 2 cargos docentes para vivir. Sí, está comprendida la policía también ahí. También intermediación financiera, bancos, prestaciones de servicios, comunicaciones, telecomunicaciones y telecomunicaciones, y lo que más se vio ayer por las calles, servicio de transporte y almacenamiento, donde no te queda otra. Porque vos te subís al camión para ir a llevar cosas al sur, y llega un momento, vos cobrás todo el tiempo, digamos, tenés un día entero de laburo, vos no podés decir, bueno, acá me agarra ganancia, yo te dejo el camión en la banquina, y vos, no, tenés que seguir. Entonces volvían y resulta que terminaban perdiendo lo que habían ganado. Es una locura. Y eso o es algo trabajar un feriado. Trabajar un feriado, bueno, por eso el transporte no quiere más ganancia. Porque dice, bueno, nosotros estamos 24 horas para que puedan tener la comida todos en sus casas, 24, 48, hay días enteros de viaje, y no podemos ir pagando impuestos a medida que laburamos esos días, ¿no? Es una... calculando, decir un mes que tiene 2 feriados, hacer uno y no hacer el otro, o si la empresa te llama un sábado. Acá hubo un proyecto de ley para sacar ganancias a las guardias médicas. Te llaman un sábado y vos decís un solo sábado por mes, porque si ya hago un segundo sábado me alcanzaba ganancias, se escuchaba mucho eso. Enseñanza privada, comercio de por mayor y por menor, extracción de petróleo también, suministro de electricidad, gas, agua y cloacas, construcción, también la construcción, servicio de salud humana, servicio de hoteles y restaurantes, agricultura, ganadería y el resto de las actividades. Esto es los 800.000 personas que hoy de su salario tienen que pagar una parte del impuesto a la ganancia y que con el decreto de ayer y con el proyecto de ley que pronto va a llegar a este Congreso no deberían hacerlo. Muy bien. Fin de la cita, decía. Me parece. Estamos muy bien las placas, muy completo el informe de Cantando. Y ya se empezaron a conocer las opiniones aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Exactamente. Recordemos, cámara de origen de cualquier tipo de proyecto que involucre tributos o modificaciones a impuestos. Va a tener que entrar sí o sí por la Cámara de Diputados como Cámara de origen. Sí, siempre está esa cuestión de si es un impuesto nuevo, si es la creación de uno nuevo, si se modifica uno que está existente, pero igualmente sí se ingresa por la Cámara de Diputados y allí es donde se empiezan a escuchar algunas voces como las de Juntos por el Cambio, las de los bloques del medio que ya se empiezan a expresar sobre este tema
y viendo, bueno, a ver cuándo ingresa el proyecto y cuándo finalmente se comienza a analizar en comisiones. Sí, va a ser complejo esto porque obviamente estamos en el pleno periodo electoral y hay que ver si efectivamente la oposición quiere tratar este tema. Ayer recién hablábamos, había voces en contra, otros sectores políticos todavía no hablaron de la oposición y me parece que es complejo, ¿no? Porque no tratar este tema también te va a predeterminar lo que hagas si sos gobierno, si estás de acuerdo o no, y creo que pronto se viene este debate. Pero quien tiene todo otro debate y vino con todo preparado es nuestro amigo Marco Giorgetti. ¿Cómo anda, Giorgetti? ¿Qué tenés? A ver. Bueno, ya estamos ubicados. Nos teletransportamos a Las Placas para hablar del proyecto que recién estuvimos hablando con el diputado Vara, que fue parte de la agenda del día martes. Era la única actividad en comisión. Iba a tratar en un plenario de asuntos cooperativos, mutuales y organizaciones no gubernamentales, familias, niñez y juventudes, cabecera familia, niñez y juventudes, que preside la radical Roxana Reyes. Este proyecto de ley por el cual se crea un protocolo de protección y detección de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en aquellos ámbitos donde desarrollan sus actividades. Proyecto de ley que, como bien hablamos con el diputado Vara, ya tiene media sanción del Senado y que está pronto a perder estado parlamentario si no se trata antes del 30 de noviembre. Por eso se convocó plenario para avanzar en dictamen y poder dejarlo listo para el recinto, con la posibilidad de incluirlo de alguna manera en la sesión que está pautada, está planificada, conversada para la semana que viene. La urgencia de que cuántas sesiones más puede haber de acá al 30 de noviembre, ya está la de la semana que viene planificada, después ya nos empezamos a acercar a las elecciones Una más generales. podría haber en octubre con mucha buena voluntad. Y después entre... A remar en noviembre, ¿no? Claro, si hay balotaje habrá una posiblemente, son 3 semanas entre la general y el balotaje y después ya estás a fin de noviembre y dependés de si Alberto Fernández dice del 1 al 10 de diciembre se trabaja o no. Exactamente. Y dependés mucho del clima político, ¿no? Claro, exactamente. De lo Con que un puede presidente llegar a pasar. electo. Con un presidente electo desde mediados de noviembre. Que va a ser un presidente electo nuevo, sí o ¿De sí. noviembre o de octubre? No sabemos. Por eso decíamos, o pasás ese mes de esas 3 semanas, que ahí tenés como un periodo y después otro periodo distinto si ya hay un presidente Ya lo electo. vivimos en 2015. Sí. En 2015 tuvimos balotaje y tuvimos un par de semanas. En ese entonces el oficialismo tenía una mayoría que sostuvo hasta el 10 de diciembre. Entonces Claro. nada cambió del todo. Igual acá... La actividad en la Cámara de Diputados ese año fue récord. poca, pero fue mucha al final. Y Fue mucho al final porque se Hicieron- cambiaba de signo político, entonces... Recuerdo una sesión con un montón de proyectos Claro. que fue un 96 lío. Lo que pasa es que Sí. el oficialismo mantuvo una mayoría y entonces no Sí. tuvo problemas en tener una actividad, cosa que hoy no está pasando en ninguna de las dos cámaras, ¿no? El Es año pasado imposible. el oficialismo tuvo mayoría en el Senado, este año no. Exactamente. Bueno, ¿qué va este proyecto de ley que se quiso poner a consideración hoy y no hubo quórum? Tiene 4 artículos, nada más vamos con el primero. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la protección en el marco de la ley 26.061, que es la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en instituciones deportivas, educativas, religiosas, entre otras que tengan actividades con niños, niñas o adolescentes y deben disponer por eso de un protocolo de prevención y detención del abuso sexual. Es decir, por la ley que ya existe y ya fue sancionada por este Congreso de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, es por lo que se debe adoptar un protocolo para la detección temprana, la prevención y la detección de posibles abusos sexuales en instituciones donde realizan actividades niños, niñas o adolescentes. Por eso está la comisión de ONGs, están las instituciones deportivas, religiosas, entre otras. ¿Y qué dice el proyecto de cómo debe funcionar este protocolo? Porque da algunas pautas y es aquí donde pueden aparecer las diferencias, como bien nos contó también el diputado Vara. Lo primero que dice es que la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, en el Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia, debe marcar los siguientes ítems. Esto es lo que nos marcaba, ¿no? el diputado, que la Secretaría y el Consejo Federal, la representación de todas las provincias, deben definir esto. Y ahí le puede estar un poco la diferencia de lo que le puede llegar a marcar la cancha del proyecto de ley a las provincias que todavía no tienen sancionado un protocolo.
¿Qué deben acordarse en esta mesa de acuerdos? Se debe establecer los requisitos mínimos del protocolo. Se debe determinar el plazo en el que se determina el cumplimiento del protocolo o que se debe elaborar y poner en funcionamiento. Además de poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento y modelos del protocolo y brindar criterios de adecuación a las instituciones. Hay un ítem más, 2 ítems más. Establecer los mecanismos de control que debe tener el protocolo de detección de los abusos sexuales en la niñez y la adolescencia. Y por último, el último de los puntos que se deben acordar en el Consejo Federal, debe diseñar una campaña con el objeto de difundir y concientizar, darle publicidad a los programas y políticas públicas para combatir la problemática con expresa mención al protocolo. Todo esto es lo que causa quizás diferencias en algunas provincias, de que en la Secretaría de Nación, en el Consejo Federal, pueda llegar a marcar los límites y la acción que deben tener los estados provinciales para definir el protocolo. Claro. El protocolo que en muchas provincias ya está establecido y ningún organismo nacional se involucró o se metió o marcó las pautas. Sí. Y por último, lo último que dice el proyecto de ley es un artículo en donde pone de manifiesto que el protocolo debe salvaguardar la intimidad de todo niño, niña o adolescente. Esto es el proyecto, es cortito, son 4 artículos. No pareciera tener demasiados puntos como para que no se sancione. De hecho, viene con unanimidad del Senado, pero evidentemente algún tema de las jurisdicciones, como dijo el diputado Vara, hace ruido en algún sector del oficialismo, y por eso hoy no hubo quórum en el plenario y no se pudo tratar este proyecto de ley que tiene media sanción del Senado y que puede quedar sin estado parlamentario si no se vota en la Cámara, en el recinto de diputados, antes del 30 de noviembre. Tremendo, ¿no? El tema de jurisdicciones siempre es un tema que lo que hace es frenar los proyectos, porque los gobernadores son muy celosos de lo que es la autonomía de las provincias. Está muy bien eso, pero también es cierto de que somos un país interdependiente. Hay demasiado celo. No puede ser que una provincia tenga la facultad de hacer determinada cosa mal y dañar a la provincia cercana. Pasa entre los países también, ¿por qué no va a pasar entre las provincias, no? Sí, totalmente. El tema jurisdicción, el tema, bueno, esas leyes en las que hay que adherir también siempre están a la orden del día. Veía acá un protocolo que se había puesto sobre la mesa cuando la comisión, sobre todo la de familia, estudiaba el tema. Se tomaba un protocolo de una de las provincias, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, ¿cuál? Te da ciertas pautas que vos tenés que hacer con el chico, con el niño o niña adolescente, cuando está en alguna situación. Por ejemplo, te dice a 3 o 4 cositas: habilitar y procurar espacios de escucha sin interrupciones, dejando que se exprese espontáneamente, sin juzgamientos o culpabilizaciones. No manifestar nuestro impacto personal. Y es más importante escuchar que hablar. Eso se le recomienda a quienes van a estar frente al niño cuando se dan estas situaciones. Nunca se debe dudar del relato del niño, niña o adolescente o señalar contradicciones. ¿Este protocolo dónde es, Leo Fredes? De la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Que es el que tiene mayor población. Lo hizo población. sin la necesidad de que Claro. la legislación nacional pusiera un La provincia criterio. tiene autonomía para hacer esto. El tema es qué pasa si una provincia lo hace, por ejemplo, lo hace la provincia de Buenos Aires y no lo hace una provincia lindera a Buenos Aires. Tuvimos una discusión hace poquito en la Comisión de Legislación General con un proyecto similar. No recuerdo una discusión Camaño-Tonelli. Sí, ¿cuál era? Donde estuvo el tema de la jurisdicción y Camaño dijo, bueno, las provincias que ya tienen definido este tema, sancionemos. Necesitas adhesión, ojo. Por eso, sancionemos este proyecto de ley y le brindamos un marco para aquellas provincias que quieran adherir. El punto es, cuando no adherís tenés que explicar por qué. Por eso algunos representantes de provincia prefieren que no haya nada, no tener que dirimir en el esto, Col Cero tenés otro tema de jurisdicciones. Vos cruzás una avenida y el mínimo con 0,5 puede circular, y cruzás una avenida aquí en el AMBA y es tolerancia cero. El contralor, hay que decirlo, tanto en temas de alcoholemia como en temas de cualquier tema policial, el contralor es de la provincia. Claro. Entonces la provincia es la que tiene que determinar no hablemos a través de la justicia y de la policía si hubo, por ejemplo, un caso de abuso en un club. Exactamente. Entonces, si el protocolo lo hace a nivel nacional, el contralor termina siendo provincial, por eso es necesaria una adhesión, ¿no?
Exactamente. Sí. Pero nos quedamos sin ley a todo esto. No, sí. decía, nos quedamos sin ley y estamos cerca de quedarnos sin la media sanción, sin la mitad de la discusión que ya se dio en el Senado y debería volver a empezar de cero el debate de un proyecto que tiene unanimidad, por lo menos en el Senado. El señor no es Fredes, menor la Sí. media sanción. Fredes, a Sí. ver, no lo quiero interrumpir. No, pues yo estaba leyendo más del protocolo. ¿Hay sesión la semana que viene? Hasta que sabemos, sí, pero no, pero no no, hay sesión, no dijo con Fredes. una certeza, no con una certeza demasiado ¿Sí o no? fuerte. Sí, pero. Sí. Sí, pero. Ah. No es sí o no. No es sí o no. Bueno, sí, es sí o no, qué sé yo. ¿Hay sesión o no hay sesión? La pregunta mía fue bastante clara. Para ¿Sí? mí. ¿Para vos? La doy en un 60%. 60%. No hay muchos 60, proyectos que bueno. se comienzan a debatir mañana en comisión que... No, pero hay varios que tuvieron apoyo de, por ejemplo, sectores de la oposición, como la creación de universidades, como también el Plan plan de Nacional de Ciencia, Ciencia ¿no? y Tecnología. Está Es también- interesante si va ese temario, ver qué hace Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, Pero, por ejemplo, si de las 8 universidades, algunos de Juntos por el Cambio te dicen nosotros queremos solamente 4. y no ¿El votan a oficialismo Bueno, da accede a quórum que y sean vota- solamente 4? No, el Es que oficialismo no accede te a va, que no sean te va a solo quedar 4. otra, no te va a quedar otra porque se levantan en la votación y no tenés quórum. No, pero antes de ir a sentarse a la votación, digo, nosotros vamos a la sesión si solamente se incluyen 4 universidades y no 8. Bueno, me parece que el oficialismo debería decir que sí. Claro, bueno, hay que Debería ver si decir el que sí porque oficialismo, saca esas 4 universidades. si el oficialismo, digo, es consciente de sus limitaciones. Y Yo en la creo que es negocia- consciente el oficialismo de sus limitaciones, por eso no se está hablando de los proyectos que tienen grandes diferencias como el blanqueo, aerolíneas. No va blanqueo, no va aerolíneas. No va aerolíneas, claro. Hasta ciencia y tecnología tiene objeciones. Bueno, pero tenemos algunos oficialistas, opositores que lo votan. Pero la pregunta es, ¿los opositores se van a mostrar desunidos en el medio de la campaña electoral? Bueno, Y, ya se mostraron en ya se comisión mostraron, desunidos. claro. Si no se hubieran mostrado en comisión desunidos. están mostrando No se desde el mostraron Senado. desunidos en diciembre del año pasado cuando se pensaba que Evolución Radical bajaba para votar universidades y el oficialismo se comió la mague, En ese digamos. momento me parece que el panorama electoral estaba más abierto. Hoy creo que los representantes de Evolución Radical ya pasaron el filtro de las elecciones. De hecho, Ujú. tuvieron un gran triunfo, enorme triunfo el domingo en Exactamente. Santa Fe y ya 1 perdieron la millón otra de elección votos. que les interesaba, No, que era la que- ciudad autónoma. Maxi Córdoba, Puyaro. y Córdoba Por lo tanto, ciudad. me parece que empieza a agotarse el tema del costo político electoral, ¿no? Quizá con esta Para el esta radicalismo. temporada- El radicalismo, bueno, lo mismo, ha tenido actitudes de mucha colaboración con el oficialismo. En el Senado Sí. aprobaron alquileres temporales. Exacto. Me Yo parece creo que ahí está jugando el tema interno y la pelea por ver cómo quedan parados cada uno de los espacios post 10 de diciembre. Sí, totalmente. Yo creo que Sí. Juntos por el Cambio va a depender su futuro de la elección, como todos, obviamente, pero si finalmente no logran volver al gobierno, quizá la unidad sea más complicada, ¿no? La Sí. unidad es muy complicada desde 2021. Hasta 2021 había como una inercia oficialista que Sí. se ordenaban. ¿Fue en pero- 2001, desde 2001 2000 que estamos sin presidente de 2021. interbloque aquí en la Cámara de Diputados o desde el 2019? Claro, ahí tenés 2021, una. Juntos por el diciembre de cambio 2021. Juntos por el Cambio sin jefe de interbloque, después de que estuviera Mario Negri y no se acordara que Cristian Ritondo, por ser el PRO, el bloque mayoritario, asumiera esa condición, fundamentalmente por este poder de veto que tenía la coalición cívica y que Alicia Carrió dijo de ninguna manera Cristian Ritondo a la presidencia del interbloque. Bueno, quedó desierto. Y en esto de que se atomizan y se dividen los bloques, hay que irse al verano de 2016, cuando después de perder contra Cambiemos, el entonces Frente para la Victoria se Desmembró. desmembró, exactamente. Se Sí, fueron. sí. A ver, el 2022, Juntos por el Cambio tuvo muchos problemas cada vez que había un tema. Tuvieron que Ujú. juntarse, parecía como una sesión previa a la sesión. 2020. 2021. Ah, 2021. En realidad 2022. 2022, después de la elección de Claro. 2021, el año pasado, Ajá. teníamos casi siempre determinaban abstención para poder ponerse de acuerdo. Sí, temas. Y bueno, muchos me temas. parece que esta situación, si no vuelven al gobierno, se puede llegar a agravar. Y si vuelven al gobierno, se ordena, como siempre, los gobiernos se ordenan, por lo menos en una primera etapa, ¿no? Sí, siempre tenés ordenadito por el tema de la gobernabilidad, de que tenés mucha expectativa, de que podés avanzar, pero sí, cuando estás alejado del poder es más difícil mantener la cohesión. Ha llegado a tener 3 o 4, si contás las ausencias, 3 o 4 posiciones en un mismo tema, Juntos por el Cambio. Sí, y resueltos muchas veces con abstención. Claro, por eso, Resuelto abstención, por algunos el que no decidían no estar en el debate para no tener que votar en contra de lo que Y son pensaban, muchos, a favor son- y en son contra. 117. ¿Ustedes creen Sí. que un temario donde el tema principal sea el Plan de Ciencia 2030 sería un costo para aquellos diputados opositores que se sienten a un proyecto de ciencia que no
Es que puede tener sí. objeciones Sí, en Sabrina, cuanto al sí. momento, pero Si Sabrina piensan Mechek así- del PRO había dicho a Manes cuando Manes decidió abrir la comisión para firmar el dictamen que no se había escuchado a 4 especialistas que habían hablado con Juntos por el Cambio para ver un poco cuál era la línea y que este no era un plan válido, que hay que pensar en la ciencia a 60 años y que este plan no era para nada válido, decía una de las diputadas Bueno. más duras del PRO. Como dice Meli en Sí. Instagram, ¿no? Vamos. Bueno, vamos a una En pausa vivo y de volvemos con más de TV. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. En la agenda nuestra el tema de ley de alquileres, de la regulación de alquileres temporarios, si bien había algún proyecto por ahí, nunca fue un eje fundamental. Siempre estuvimos trabajando fundamentalmente en torno a lo que es la reforma de la ley de alquileres normal, digamos, y siempre con el intento de volver fundamentalmente en estos dos ejes esenciales al Código Procesal, al Código Civil y Comercial. Hay muchos proyectos que tienen que ver con algunas cuestiones que hacen a las declaraciones de interés, que muchas veces uno le resta importancia a las declaraciones de interés cultural o de interés religioso en la comisión misma, ¿no? Pero que tienen un enorme significado en cada una de las provincias, ¿no? Es decir, porque las fiestas religiosas o los festivales cobran un especial interés a partir de una declaración de interés nacional, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Programa Empleo MIPYME es esta iniciativa que claramente desde el título está dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial por el oficialismo, presentó el plan Empleo PYME con el que se pretende generar, y esas son las palabras del ministro, un clima de confianza, pero sobre todo estímulo para el empleo formal. DTV, el resumen, de lunes a viernes. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas, tercera edición. Fácil no ha sido nunca.
Ustedes imagínense que cuando sancionamos la ley de talles hacía más de 10, 15 años que distintas ONGs, agrupaciones venían peleando por esta ley y lo que hicimos fue lograr subir un primer escalón. Lo importante es insistir y persistir en esto. Este proyecto que contempla estas licencias creo que es una deuda que tenemos como sociedad, porque hay otros países que están mucho más avanzados y nosotros nos hemos quedado dentro de nuestra alianza. Por supuesto coincidimos en general con todo este proyecto, porque sin duda que es algo que adeudamos, ¿no es cierto?, en muchos casos, y para poder ampliar estas licencias en todos los casos donde realmente es necesario que así sea. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de los barrios populares de la ciudad del conurbano. Ahí aparecía el tema de la asistencia alimentaria claramente como uno de los principales requerimientos. Sí. Eso comenzó a descender abruptamente cuando la Argentina dejó de pagar la deuda externa y más claramente cuando se impuso la asignación universal por hijo. Las colectividades, así todos los bailes que hoy existen en la colectividad paraguaya nacieron gracias a mí. Por eso me llaman el rey de la cachaca. Yo impuse el ritmo que lo escuchábamos nosotros en Paraguay. Sí. Entonces lo traje acá y bueno, aquí se hizo popularísimo y acá hicimos los bailes. Mundo Villa, martes 23 horas. Seguimos en Diputados TV, segunda edición, con toda la información del Congreso y con foco en lo que pasa en la Cámara de Diputados, donde tuvimos estas últimas semanas reuniones de comisión. Es difícil que las reuniones de comisión se realicen en plena etapa de campaña presidencial, pero ha habido bastantes. Hoy no fue posible la posibilidad de un plenario de comisiones, pero sí hubo una reunión los últimos días sobre lo que tiene que ver con la ley de promoción de la industria del calzado, y tenemos algunos unos testimonios sí, que estuvieron algunas personas que visitaron en esta comisión, en la Comisión de Industria que preside el entrerriano Marcelo Casareto. ¿Qué les parece si empezamos a ver? Muy bien. Bueno. Estamos comenzando esta reunión de la Comisión Industria de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos en esta reunión informativa para tratar la ley de industria del calzado argentino. Esta es una reunión informativa en la cual no vamos a emitir dictamen, pero sí vamos a escuchar a los actores de la industria del calzado. En primer lugar, vamos a escuchar a la autora del proyecto, luego a industriales, trabajadores, a empresarios del sector que nos van a contar el desarrollo de este proyecto de ley que vamos a estar abordando en este Congreso. En lo que a mí respecta, como presidente de la comisión, coincidimos con Constanza Alonso en la presentación de este proyecto. Siempre el objetivo nuestro es la defensa de la industria nacional, la defensa de la inversión productiva en la Argentina,
la creación de empleos y el desarrollo de la nación. A lo largo de la historia argentina, algunos plantean modelos de libre mercado y sabemos que eso en muchos casos ha atentado en contra del desarrollo de la industria nacional. Esta ley cuenta con la firma y el acompañamiento de más de 70 diputados y diputadas de esta Cámara y agradecerles aquí su presencia, sobre todo a los compañeros y compañeras que son de provincias que producen calzado, que quieren generar más valor en la cadena del calzado y que quieren generar más puestos de trabajo y proteger los puestos de trabajo que tenemos en la actualidad. Así que especialmente a las compañeras de Misiones, de La Matanza, provincia de Buenos Aires, que han sido fundamentales, de Santa Fe, compañeros de La Rioja. La verdad, muy agradecida por el acompañamiento durante todos estos meses de trabajo. Esto, como decía, fue gestado en muchísimas reuniones que hemos tenido con la Cámara de la Industria del Calzado, con el Sindicato del Calzado de la República Argentina, y por eso quiero agradecer que hoy están aquí sus representantes. Marquemos un cuerpo normativo que nos dé reglas de juego claras para que Bicontinental pueda tener una segunda nave, para que podamos generar los componentes que hoy se importan en un 95% en Chivilcoy, pero queremos hacerlo que no sea una ley solamente para el ensamble, que sea una ley que sea representativa de todo el sector. Por eso hoy acá está Débora y por eso hay compañeros y compañeras que representan a las distintas empresas, tanto de calzado deportivo como de calzado no deportivo. Y logramos una ley que va a permitir que este sector pueda crecer, que los distintos rubros al interior del calzado puedan tener una previsibilidad y que podamos generar más puestos de trabajo en la Argentina. No solamente proteger, no es una ley que busque únicamente proteger, sino también promover y generar condiciones incluso para que este sector pueda exportar. Hoy la Puma pasó de tener 190 empleados a 1.200 empleados. Tiene un proyecto de expansión, tiene más de 8 líneas de trabajo nuevas inauguradas este año y tiene, creo que el récord de 3 millones de zapatillas en este año y están muy felices por ello, pero no es la única fábrica que tenemos. Está Confecat también, que está en el interior de nuestra provincia, en un pueblito, en Famatina, en el norte de nuestra querida provincia, que vino a cambiarle la vida a ese pueblo. La verdad, desde un tingladito tiene más de 200 empleados, de los cuales viven y le cambió la vida a un pueblo. Obviamente que estamos absolutamente apoyando esta ley, pero por sobre todas las cosas también queriendo hacerle aportes, sumarle aportes también para defender cada uno de los empleos en la industria del calzado en la provincia de La Rioja. Bueno, terminamos esta jornada. Muchas gracias a todo el sector. Les vamos a pedir que vengan a sacarse la foto. Estuvieron presentes industriales, trabajadores, diputados. De industria, de respaldar a la industria argentina y al trabajo argentino, y es la misma posición que tiene nuestro bloque y nuestra fuerza política. Así que en breve trataremos de convocar a una reunión para emitir dictamen, para tratar de llevarlo al recinto y que esto efectivamente sea ley. Muchas gracias a todos por venir. Escuchábamos a los expositores en la última reunión de la Comisión de Industria para hablar de esta ley para promover la industria del calzado, pero quien se estudió toda esta iniciativa, toda la industria, dónde están las empresas principales, todo lo que va a significar esta ley, es Leo Fredes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Cantando? Bien. Muy buenas tardes, exactamente. Presentamos aquí la placa de lo que tiene que ver, como decía Marcelo Casareto, vamos a buscar darle dictamen a este proyecto, lo decía el presidente de la Comisión de Industria, Casareto, en esta primera reunión que hubo
hace pocos días y ahora se hace el plenario con legislación del trabajo y presupuesto y Hacienda para tratar de darle dictamen a este proyecto de Constanza Alonso, la diputada del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Chivilcoy, que tiene una fuerte impronta de la industria del calzado. Y lo que dice la diputada en su concepto principal en cuanto al proyecto de ley en cuestión es que se declara a la industria del calzado y sus proveedores como industria estratégica. El hecho de ser industria estratégica le da ciertos beneficios y ciertos regímenes por los que se puede desarrollar con una prioridad por parte del Estado. Como acotación cabe decir, también lo está buscando diputados de la provincia de Santa Fe para el tema de la maquinaria agrícola, por ejemplo. Vemos lo que tiene que ver con el proyecto, los objetivos primordiales de este régimen que propone la diputada referenciada en la Cámpora es la promoción de las inversiones en el sector calzado. El segundo es el fortalecimiento de su cadena de valor. El tercero, la generación de puestos de trabajo de calidad y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezcan el perfil exportador. Bueno, todos estos enunciados pueden ser para cualquier industria, pero aquí la diputada lo pone y luego en los fundamentos lo explica el porqué de avanzar con todo esto. El quinto es el desarrollo de nuevos modelos y componentes con escala y competitividad. El sexto, el impulso al desarrollo de nuevas materias más versátiles y ecológicos, nuevos materiales, y la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación. También se tiene en cuenta, entre los enunciados y como octavo punto de lo que propone la diputada, el cuidado del medio ambiente. Pasamos a la siguiente placa. Se establecen en este sentido una serie de acciones que propone el proyecto de ley para que se pueda llevar adelante esta declaración de industria estratégica a la del calzado. La primera es crear el programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado. Lo segundo que se hace es proponer la creación del programa de fomento de inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas, insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y también de los fabricantes del calzado en lo que tiene que ver con este programa. Y el tercero es también crear otro programa que es de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado, porque es alta la informalidad en este sector. También, como cuarto punto, ajustar el sistema de etiquetado nomenclatura para el calzado argentino. Esto del etiquetado también tiene que ver con que tenga fecha de fabricación los calzados, por ejemplo, para que cuando sean de una temporada anterior el comerciante lo tenga que vender más barato, no que se aguante stock, digamos, y luego se saquen dos temporadas juntas y estén las dos al mismo precio. Eso lo aclaró la diputada en un punto y es importante porque en otros países pasa que hay como 3 selecciones y aquí estamos con 2 y a veces se hace difusa la primera y la segunda. Entonces que vos te vas a comprar un zapato que salió hace 3 años, sepas que tenés la posibilidad de pagarlo menos que uno de la última temporada. También se busca crear el Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino y se crea el registro de importadores del calzado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Nación o, en su defecto, por quien sea reemplazado en el futuro, teniendo en cuenta esto de que varios candidatos proponen un cambio en el organigrama de lo que es los ministerios y secretarías del Estado. Vemos la siguiente placa, algunos datos que enumera la diputada Constanza Alonso en los fundamentos que tiene que ver con el escenario de la industria del calzado que la llevaron a presentar este proyecto de ley. En Argentina, dice la diputada, la industria del calzado registra una trayectoria fluctuante debido a ser un sector productor de bienes de consumo masivo orientado principalmente al mercado interno, con una demanda sensible al nivel de ingresos per cápita y a la penetración de las importaciones. Estamos dependiendo de cuánto gana la gente, de cuánto es el poder adquisitivo y de cuánto son las importaciones en una industria, un sector que tiene mucha importación y hay países que fabrican muy barato y tratan de ingresar a todos los mercados. Vemos el siguiente. Argentina en este sentido tiene dificultades para competir en el segmento de precios más bajos por las escalas de producción. Donde estamos aquí, en que te llega China, Taiwán con un montón de zapatos de baja calidad y es imposible competirle en costos de producción por lo que implica
el costo salarial que tiene, el costo de producción y de empleado que tiene aquí la Argentina comparado con esos países. Así como los segmentos de alta gama por la necesidad de tecnologías y diseño. Ahí, como abajo tenías el problema de que te importan de países que la producción es más barata, la mano de obra es más barata, en lo de alta gama tenés el problema de que por allí no tenés la tecnología para hacer productos de esa calidad, entonces también lo tenés que importar de lugares donde hay maquinaria más sofisticada. No obstante, resulta más competitiva el segmento de precios intermedios. Y en precios intermedios, ¿qué tenemos? Calzado casual, calzado de seguridad y calzado textil. Aquí es donde marca la diputada, está el fuerte de la industria argentina en estos tres tipos de calzado. Pasamos a la siguiente. En cuanto al observar los últimos años, se aprecia una fuerte recuperación tras el declive de 2016-2019. Lo dice igualmente, aclaremos, una diputada del Frente de Todos y de la Cámpora, marcando que, según ella, el peor periodo fue el del gobierno de Cambiemos, y también agrega esta baja por el tema de la pandemia. Datos preliminares de 2022 muestran que la producción fue del 34%, un 34% mayor a la de 2019 y la mayor desde el año 2015, apalancada mayormente en un proceso de sustitución de importaciones, esto es desde el gobierno del Frente de Todos, desde el ingreso de Alberto Fernández a la presidencia, al mismo tiempo que se trata de un entramado federal. ¿Por qué un entramado federal? Decimos en cuanto a lo que tiene que ver con este proyecto, y vamos a ver un poco las ciudades y los lugares donde la industria del calzado es fuerte en la siguiente placa. La cadena del calzado está concentrada mayormente en la provincia de Buenos Aires, donde se ubicó el 54% del empleo de esta industria en el año 2021. En segundo lugar, se localiza en la ciudad autónoma de Buenos Aires con un 15%, y le sigue Santa Fe con un 8%, Catamarca y La Rioja con un 7% cada una, Tucumán con un 6% en lo que tiene que ver con empleados registrados de la industria del calzado. Por último, Córdoba con 4% y Misiones con 2%, entre las provincias donde se da mayor producción. En cuanto a las cooperativas, que es otra modalidad de trabajo que está muy presente en esta industria, hay 42 registradas en el INAES, el instituto que registra a este tipo de asociación, y se localizan en mayor medida en la provincia de Buenos Aires, un 48%, y en la provincia de Córdoba, un 19%. Entonces tenemos este proyecto de ley que mañana va a ser puesto a consideración en un plenario de las comisiones de presupuesto, legislación del trabajo e industria, buscando darle dictamen, según adelantó el presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casareto. Impecable los datos de Leo Fredes, la precisión, el estudio minucioso de una de las industrias más importantes, manufacturera, como la industria del calzado, el despliegue federal que nos contó que tiene la industria, ¿no?, con la provincia de Buenos Aires, con La Rioja. Recién una diputada de La Rioja hablaba de una conocida marca que estaba expandiéndose. O sea que quien quiere saber de la promoción de la industria del calzado no le va a quedar otra opción que guardarse estas placas y volverlas a ver. Exactamente. Bueno, tampoco... No. Muy importante las placas, y seguramente será dictamen. Se buscará si se puede incluir en esta sesión de consenso que están buscando los diputados del oficialismo para el martes 19. La idea de la diputada Constanza Alonso, dijo, era apurar el dictamen para ver si se podía llevar a esa sesión, pero bueno, todavía está por definirse el temario, a ver. No había objeciones de la oposición, por lo tanto no debería haber problema. Exactamente. ¿No? Podría ser uno de los temas que ingrese sin disensos. Por eso. Bueno, esperemos entonces la sesión del 19, el martes 19, que Fredes nos dice que está en un 60% confirmada. ¿Vos qué porcentaje le das? El mismo. Ah, está bien. No, la jugué. Quizás 55. Bueno, vamos. 55. No sé, Marcos, ¿qué porcentaje crees que hay de posibilidades de que haya sesión el martes 19? Tengo que ser positivo porque tengo ganas que haya una sesión ya. ¿Estás cansado del recinto vacío? Sí, exactamente. No quiero correr el riesgo de que no tengamos sesión hasta las elecciones de octubre. Tenemos que empezar a tener alguna sesión. Me voy a 65. 65. El optimismo de Giorgetti. El optimismo Giorgetti. Bueno, contame, porque me parece que en esa sesión también podrían incluirse estos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Exactamente. Tuvimos actividad de la Comisión de Relaciones Exteriores la semana pasada, con una agenda religiosa. La Comisión de Relaciones Exteriores
y culto, ¿no? Varios proyectos con temática culto más que relaciones exteriores en la comisión que preside Eduardo Valdés. El primero que se trató fue un proyecto de ley, es un tema que cada vez tiene más vinculaciones con la política, no sé si comparten. Dictamen para el proyecto de ley que instituye el 31 de octubre de cada año como Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes también. Incluye el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, pero las iglesias evangélicas cada vez tienen más vínculos con la política. Lo empezamos a ver a partir de 2019 con la presencia de algunos representantes que directamente tienen sus vínculos y sus nexos políticos en las iglesias evangélicas. Hay varios diputados y diputadas que provienen de ahí. Exactamente. Y es algo que antes no pasaba, ¿no? No, claro. Estaba muy presente la Iglesia Católica, también los organismos y las asociaciones mutuales judías tenían sus vínculos políticos, pero avanza también las iglesias evangélicas. En este caso, este Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes son propuestas en conmemoración de la presentación de El cuestionamiento del poder y eficacia de las indulgencias de Martín Lutero, uno de los que dieron, este libro dio pie a la Reforma Protestante, uno de los filósofos referentes, el filósofo alemán, que dio pie a la Iglesia Protestante, a las discusiones con el Vaticano, con la Iglesia Católica. La norma ya cuenta con aval de la Comisión de Legislación General, que era la cabecera, así que luego de haber unificado 4 iniciativas y posterior paso a la firma en la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos, ya quedó listo este proyecto para ir al recinto. Seguimos con lo que se trató. Habló Valdés, presidente de la comisión, en representación del oficialismo, jerarquiza el diálogo en la Casa de las Leyes y muestra al mundo los valores de la interreligiosidad. Sorel Zucaría, una de las diputadas del PRO, vicepresidenta de la comisión, es un reconocimiento y una deuda del Estado argentino a la labor de todos los pastores que están cuidando el tejido social permanentemente y enseñando y difundiendo valores. Coincidencia entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y también habló el representante del Ejecutivo dentro de la Cancillería. ¿El secretario de Culto no? Sí, secretario de Culto dentro del Ministerio Olivieri. Olivieri. Exactamente, Guillermo Olivieri, que tenemos ahí unos textuales también para marcar, y yo me había guardado algunos datos extra también. Vamos a la siguiente placa. Ahí está. Guillermo Olivieri, secretario de Culto de la Nación. De la Nación, no de la Cancillería, de la Nación. De la Nación, sí, sí. El Estado, que es laico, debe proteger la libertad religiosa. Y la Argentina tiene en su matriz la libertad de culto, que es un valor fundamental, que es muy difícil encontrarlo hoy en una Europa en guerra, donde ha resurgido el nazismo, destacó el secretario de Culto. Y dio un par de datos también que yo me había marcado, interesantes sobre la religión en el país. Dijo, citó 2 trabajos del CONICET, uno del 2008 y otro del 2019, donde dan cuenta estos trabajos hechos en el país que en los últimos 20 años el incremento de estas iglesias evangélicas ronda el 15% en todo el país. El incremento de la religión evangélica y sus instituciones en los últimos, del 2008 hasta acá, un aumento del 15%, y además consideró que el 90% de los argentinos creen en un Dios. Así que estamos hablando de... Y todos merecen el mismo respeto, ¿no? Exactamente. Por eso también se habló, en su momento hicimos la transmisión de esa reunión, y se habló de la posibilidad de hacer una nueva ley de culto. Hace mucho que se viene pidiendo en este congreso, porque la que hay es un poquito vieja, y aparte para desterrar un poco esos mitos de que hay religiones que por ahí reciben mucho. Bueno, en realidad hay algunas que reciben más que otras, pero quizá el monto no es tanto, y bueno, se puede repartir un poco la ayuda, ¿no? Bueno, si van cambiando estos números, si hay un aumento del 15% de una sola rama religiosa en los últimos años, merece, ¿no? La reformulación de las leyes. Y seguimos con los otros proyectos que también se trataron, algunos, hay otro más que tiene un costado religioso, pero primero mencionamos
el dictamen también que se firmó a la ley que instituye el 4 de agosto de cada año como el Día de la Soberanía sobre la Plataforma Continental, en conmemoración al trabajo ininterrumpido durante más de 20 años que realiza la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, COPLA, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha permitido la demarcación de la Plataforma Continental y de esta manera la reafirmación de soberanía del territorio marítimo del Estado Nacional. Este es un proyecto de la diputada de Tierra del Fuego, Mabel Caparrós. Avanzó también con amplio apoyo. Y después hubo un proyecto que tuvo una particularidad de disidencia entre al interior de Juntos por el Cambio. Vamos a compartirlo. A ver, ¿de qué se trata? Nos pone misterio, Marquito. Sí, Giorgetti, vamos con la última de las placas, me parece, o la Yo lo tengo anteúltima. acá, pero no lo voy a spoilear. Claro, Exactamente. claro, sí. Lo tienen todos ahí para ir chusmeando. Creación de un registro nacional de organizaciones solidarias sin fines de lucro e iglesias. Sí. De una de las diputadas que ha ingresado en 2019 y que tiene vínculos y nexos políticos con las iglesias evangélicas, que es la diputada del PRO, Dina Resinovsky. Dina Resinovsky. Sí. La idea es que sea, lo que propone es la creación de un registro nacional de estas organizaciones solidarias sin fines de lucro e iglesias. Habló mucho del tema de cómo crecieron, el rol que tuvieron en la pandemia, y explicó que la idea es que sea un registro digital y que se pueda hacer con la información que ya tiene el Ministerio de Desarrollo Social y con colaboración también de los organismos y las sociedades solidarias que lleven la información al Ministerio para crear este registro digital que vendría a ser como un mapeo nacional de dónde están ubicadas cada una de las instituciones solidarias y religiosas, para que aquel que quiera saber dónde tiene una cerca de su barrio, de su domicilio, tener cerca ese registro online, digital, buscar y acercarse. Y ahí se dio una discusión con la diputada Margarita Stolbizer, que cuestionó la idea. Sí. Y de hecho fue, pese al apoyo del oficialismo del proyecto, cuestionó la idea de la diputada Dina Resinovsky, que dijo que no hacía falta, que ya existe ese registro, que Desarrollo Social ya tiene esa información y ya tiene hecho ese relevamiento de dónde están cada una de los organismos sociales y que esto es redundante. Y nos quedamos sin dictamen, digamos. Se pasó la firma porque el oficialismo falló. Lo que marcábamos esto de la falta de un jefe de hecho, del Valdés le dijo interbloque cuando Juntos por el Cambio, claro, a veces por ahí se exponen desarticula mucho un poco esto, porque si llegás a una comisión y tendrás que una compañera de interbloque tiene un proyecto con el que vos no estás de acuerdo, por lo menos lo hablas antes y le decís. Y de hecho, Valdés tomó la palabra y le dijo, bueno, diputada, Stolbizer, pero esto ya pasó por asesores, ya estamos pasando la firma del proyecto, y se dio esa particular disidencia al interior de Juntos por el Cambio, pero de todas formas el proyecto avanzó en, como decíamos, la última Comisión de Relaciones Exteriores, que tuvo mucho de temas religiosos. Una Comisión de Relaciones Exteriores que hay que ver si no tiene actividad después de todo lo que ha pasado en el último fin de semana. También. Y las declaraciones cruzadas entre los espacios políticos después de que la candidata a diputada Dina Mondino del espacio de Javier Milei hiciera unas declaraciones sobre la libre determinación de los isleños en Tierra del Fuego, y que ha desatado mucha polémica y cuestionamientos. En Malvinas. En Malvinas. Cuestionamientos de parte de Juntos por el Cambio y también de Frente de Todos. Así que hay que ver si ese tema no trae también actividad en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y un tema que no está en las placas, pero para mencionarlo también, a propuesta de la diputada Mara Brauer, y esto también tiene que ver en relación al diputado Javier Milei, se pidió establecer un texto de repudio a las agresiones vertidas contra el Papa Francisco para votarlo en el recinto. Bien. Y otro que le agrego un ratito, una postilla. Que no está en la placa, pero que es importante también. ¿Y cómo se lo olvidó? Me lo olvidé. No se lo olvidó. Porque dejo cosas para que aporte Leo. Claro. Porque es para hacer una pared, así un juego de equipo, digamos. Estamos diciendo, la creación del Instituto Antártico Argentino la propone Federico Frigerio, también de Tierra del Fuego, en lo que tiene que ver con unir bajo un mismo paraguas, podríamos decir, o bajo una misma institución, a todo lo que las 2 o 3 organismos que están en la nación que tienen que ver con la Antártida. Está el Consejo Antártico y un par más que tienen que ver con ese tema,
hacerlos bajo un mismo estamento y que funcionen desde Tierra del Fuego, no que esté centralizado aquí en Buenos Aires. Decía el diputado Federico Frigerio, el tema antártico de Malvinas se tiene que manejar desde la cercanía. No puede ser que el almirante Irízar, el rompehielos, tenga que estar yendo de Buenos Aires o viniendo porque no hay una base operativa en Ushuaia o en Río Grande. Entonces se estaba buscando ese proyecto, se dijo que todavía faltaba consenso en asesores y se quedó en que lo volvían a estudiar los asesores y luego sí volvía a estar sobre la mesa de los diputados nacionales. Bien, si les parece, nos vamos al Salón Delia Parodi, donde se está desarrollando el Parlamento Sostenible Medición de Huella de Carbono. Ahí está Sofía con nosotros. Hola Mauricio, bueno, seguimos recorriendo los diferentes espacios que tiene el Palacio Legislativo y el anexo, y en esta oportunidad, como bien estabas adelantando, estamos trabajando desde la puerta del Salón de Conferencias Delia Parodi, porque a las 2 de la tarde comenzó esta reunión de Parlamento Sostenible, medición de huella de carbono, que tiene como, bueno, principal objetivo discutir cuáles son las políticas medioambientales que se imparten desde los diferentes estados, pero fundamentalmente desde los diferentes parlamentos, desde las diferentes casas legislativas del mundo, y particularmente cómo se viene trabajando este tema en nuestra República Argentina, porque es un tema que a 2030, la Agenda Verde, como también en las políticas de Estado en la mira, a ver cómo trabajan mancomunadamente estas dos políticas, que lo que se expuso a partir de las 2 de la tarde aquí fue que justamente no pueden trabajar de manera separada, sino que tienen que ser una decisión de Estado incorporar las políticas climáticas y medioambientales a la perspectiva ideológica que cada Estado, bueno, venga a impartir por parte de sus gestiones, ¿no? Es un año muy importante el que estamos pasando en nuestro país, este 2023, porque, bueno, se avecina la primera vuelta electoral. Veremos qué es lo que sucede con los diferentes candidatos y lo que proponen también respecto a sus agendas climáticas. Y por eso estuvieron presentes diferentes representantes, diferentes funcionarios vinculados al ambiente y desarrollo sostenible de la dirección de esta Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, y como una de las principales exponentes, quien estuvo disertando a partir de las 2 de la tarde, estuvo la diputada Graciela Camaño hablando justamente de cuáles son, bueno, las deudas, ¿no? Cuáles son las leyes que quizás existen pero no se cumplen en nuestro país, y todavía las leyes que faltan por sancionar, las leyes que falta legislar, que, bueno, hablan básicamente del cuidado del medio ambiente y de tratar de contrarrestar el cambio climático que lamentablemente ya estamos viendo en las consecuencias. Estuvo también Cecilia Nicolini, estuvo también Gisela Manero, representantes de los sindicatos incluso también, para hablar justamente de la importancia y la urgencia de cuidar el medio ambiente y de cómo se trabaja en este Parlamento Sostenible midiendo la huella de carbono. Por eso este manual que ven en imágenes en estos momentos fue el material de trabajo que se utilizó en la jornada del día de hoy, que, como les decíamos, empezó a las 2 de la tarde. Recién hace unos minutitos nada más empezaron un break porque han sido, bueno, casi 2 horas de arduo trabajo, y estamos a la espera de la segunda parte de este diálogo, ¿no? De este conversatorio del Parlamento Sostenible. Así que, bueno, vamos a compartir con ustedes cuáles fueron los principales balances, ¿no? Las principales conclusiones que se han sacado luego de estos debates, porque cada uno de los expositores, bueno, habló sobre su punto de vista, ¿no? Sobre cuáles son las tareas más importantes a desarrollar por parte del Parlamento para tratar de contribuir a frenar el cambio climático, o por lo menos a que no siga aumentando. Y en este manual, lo hemos ojeado antes de salir al aire, habla básicamente, tiene unos gráficos muy interesantes de, bueno, cómo ha ido avanzando a lo largo de los años el consumo de las energías que no son amigables con el medio ambiente, es decir, de las emisiones de dióxido de carbono, como por ejemplo el gas, y cómo en diferentes partes del mundo están comenzando a implementar diferentes paneles solares, energías renovables que tienen que ver con energía eólica, bueno, muchísimas alternativas para poder contrarrestar más que nada las consecuencias que tiene la energía en el medio ambiente, ¿no? Así que lo importante de esto es que han traído experiencias internacionales para poder comparar lo que se realiza acá en nuestra República Argentina. Gracias, Sofía. Completísimo el informe que traes ahí desde el Salón Delia Parodi, donde sigue esta actividad del Parlamento Sostenible. Gracias. Acá seguimos trabajando. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, interesante, ¿no? Estamos hablando de
lo que tiene que ver con el plan, en realidad los compromisos de desarrollo sostenible que decía recién Sofía 2030, entre otras cosas, bajar los niveles de contaminación. Argentina tiene varios compromisos internacionales asumidos y todos se materializan a través de proyectos de ley. Pero otro proyecto de ley que seguramente puede llegar al recinto la semana que viene tiene que ver con la creación de una de las universidades que no solamente pide el oficialismo, sino la oposición. Contanos, Leo Fredes. Exactamente, Mauri. Si es una de las universidades que pide la oposición, en este caso Evolución Radical, es la de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. El autor es Emiliano Jacobiti, referenciado y una de las máximas figuras de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y el proyecto había sido presentado en mayo de 2021. Perdió estado parlamentario ahora en febrero de este año, el 28 de febrero, al iniciarse un nuevo periodo. En marzo lo vuelven a presentar el diputado Jacobiti y había sido dictaminado en agosto de 2022, ahora fue nuevamente dictaminado hace 2 semanas y cuenta con el apoyo del oficialismo y de Evolución Radical. Básicamente había sido incluido también en el temario de sesiones, en aquellas fallidas sesiones del 1 y del 21 de diciembre, cuando el oficialismo intentó con este bloque radical llevar adelante sesiones que finalmente no se pudieron concretar. La primera porque terminó abruptamente cuando comenzó un murmullo en el recinto sobre la forma en que se estaba trabajando, y en la segunda, la del 21, no se pudo juntar quórum y no se pudo iniciar la sesión. Como decíamos, perdió estado parlamentario el 28 de febrero de este año y el diputado Jacobiti lo volvió a presentar. Vamos a la siguiente placa. ¿Qué tema, no? Porque no tuvo quórum en diciembre porque la oposición no le dio quórum y la propia oposición volvió a presentar el proyecto. Claro, es una paradoja. Claro, si uno lo dice así, sin los condimentos que hay en el medio, y cualquiera que viene de afuera y ve esto, deberíamos revisar los condimentos, ¿no? Sí, me parece, ¿no? Sí. Deberíamos revisar los condimentos o darle menos valor. A ver si esos mismos condimentos no estarían en este contexto para que el mismo bloque que no dio quórum y no estuvo en la sesión firmara dictamen ahora, por ejemplo. Claro, o sea, el condimento del 1 de diciembre había sido que estaba en auge en ese momento el tema de la designación de miembros al Consejo de la Magistratura. La Corte dijo cómo se tenía que resolver ese tema, el Congreso interpretó con su facultad de interpretar parcialmente o diferente a lo que decía la Corte, con una resolución de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. La oposición dijo no estar de acuerdo con esa resolución. En una sesión previa donde se tenía que renovar el mandato de Cecilia Moró, la oposición dijo nosotros no estamos de acuerdo y no queremos. Pero después hubo un intento el 21 de diciembre. Claro, y eso hizo que ya entrara totalmente friccionada la sesión que venía después de esa, y que fue la del 1, que fracasó obviamente porque se venía con ese clima de haber rechazado que se eligiera como presidenta de la Cámara Cecilia Moró, que igual por cuestiones reglamentarias continuó bajo otra figura, pero continuó en el cargo. Y después la del 21 de diciembre, donde directamente ya no se pudo juntar el quórum, pese a que el oficialismo tenía la expectativa de que Evolución Radical, que tenía este proyecto de la Universidad de Saladillo y también el de la Universidad de Río Tercero, dieran quórum porque eran temas que les interesaban. De hecho, Jacobiti lo vuelve a presentar. Pero bueno, privó más esta cuestión de no mostrar dividido a Juntos por el Cambio. Entonces, Evolución Radical finalmente terminó no bajando a dar quórum, haciendo una estrategia común de Juntos por el Cambio, y fracasó en ese diciembre. Luego perdieron estado parlamentario 4 de los 8 proyectos de universidades que estaban en danza, fueron nuevamente dictaminados el 29 de agosto, el martes el de Saladillo junto con otros 3, con mayoría de firmas del Frente de Todos y Evolución Radical, minoría de firmas del resto de Juntos por el Cambio, y tal la posibilidad de que sea tratado en la próxima sesión, esto es, si se acuerda un temario, el próximo martes 19, según tiene intenciones el oficialista bloque del Frente. Exactamente en 7 días. Exactamente, en 7 días estaríamos en una sesión a esta hora, porque generalmente están programándose para las 12 y comenzando 12:30 a más tardar. La Universidad de Saladillo y el área de influencia para la creación de esta universidad, la sede central será en el partido de Saladillo, esto es provincia de Buenos Aires, en el centro, y la zona de influencia de entre 100 y 150 kilómetros aproximadamente, lo que incluye a los municipios de partidos, departamentos para el resto de las provincias, de Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalqué, Lobos, San Miguel del Monte
y 9 de julio, entre otros de los que están en esta órbita de Saladillo como sede central. Vemos la siguiente. En cuanto a los antecedentes, se tomó en cuenta, y lo explicaba Jacobiti en los fundamentos del proyecto, que en Bolívar, cerquita de Saladillo, funcionan extensiones áulicas de las universidades nacionales de 3 de febrero y de Quilmes. En Saladillo funcionan extensiones áulicas de las universidades de La Plata, de la UBA, de 3 de febrero, de Lomas de Zamora y de Quilmes. Son muy comunes las extensiones, son muy comunes. Exactamente. Y tienen que ver con oficinas que se abren de una universidad en otra ciudad y los profesores se trasladan a dar clases. Exactamente, dan clases, por allí después para el final o para alguna promoción importante sí hacen que el alumno tenga que venir presencial a una universidad de las que abren estas áulicas, pero por lo menos toda la cursada se hace sin que el alumno o sin quien pretende estudiar o avanzar con el estudio se tenga que alejar de su lugar de origen. En este sentido, habiendo pasado más de 30 años, se ha consolidado una cultura universitaria que permite contar con una institución universitaria propia. Es decir, si ya tenemos estas cuestiones, estas extensiones áulicas, bueno, ya hay una concepción de estudio universitario y por eso se puede avanzar, dice Jacobiti. Estaba mirando la distancia, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires con Saladillo, que sería cabecera de la universidad, pero no es la única ciudad. Claro, son 162 kilómetros, 150 kilómetros de Buenos Aires, pero el resto de las ciudades que también comprenden están bastante más alejadas. Bolívar está más lejos, 9 de julio está más lejos, Tapalqué también está más lejos. Claro, con esto que decía... para dentro de la provincia. Sí, exactamente, con esto que decía el diputado Vara de que no están muy de acuerdo que no se tenga que tener en cuenta el interior. Algunas de estas ciudades son del interior más profundo de la provincia de Buenos Aires. Sí, profundo, están en el centro de la provincia de Buenos Aires. Pero la provincia de Buenos Aires me parece que no está mal en cuanto a universidades cercanas. No, ahí tenés, ahí está. Porque tenés un eje fuerte en Azul, Tandil, Olavarría, tenés un eje fuerte en Mar del Plata, Bahía Blanca, Bahía Blanca y Junín. Claro, falta ahí en el centro, ¿no? Sí, falta en el centro, que Olavarría está un poquito más para abajo. Claro, exactamente. Y falta más tirado para el centro, que es donde... Más entre Junín y Tandil, Olavarría. Que es donde está Saladillo, exactamente en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y venir hasta la ciudad de Buenos Aires, que como vos decís, implica 160 kilómetros. Sí, no. Es tener que alquilar, ahí se te mezcla con otra legislación que es la de alquiler, se te mezcla con otro tema que es el del transporte, que después de la pandemia la frecuencia ha disminuido muchísimo en lo que tiene que ver con interconexión de ciudades. Para venir al AMBA e incluso entre ciudades del interior es mucho peor la conectividad que quedó, donde había 7 servicios de transporte semanales, quedaron 1 o 2. En el interior de Córdoba, el interior de Santa Fe, el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, no es solo estudiar y que esté cerca de la universidad, sino que te implica el tema familiar, el tema alquiler, el tema de desarraigo, y es importante. Pasamos a la siguiente placa. La creación de la universidad atenderá 2 propósitos, y aquí tiene que ver con crear universidades con cuestiones temáticas, que es contribuir a la democratización de la educación superior y al mismo tiempo, en la medida que atenúe, lo decíamos recién, la inmigración de los jóvenes hacia otros centros urbanos donde existen universidades, contribuirá a revertir la tendencia al envejecimiento poblacional que caracteriza en general al interior del país, porque los chicos se van a estudiar a otro lado, queda la gente mayor y las ciudades ahora la están volviendo mucho más, Sí, ahora se ha dado una dinámica que va cambiando. Una dinámica porque es muy caro vivir en las ciudades y a su vez las ciudades del interior del país, del interior de la provincia de Buenos Aires y también del interior del país están teniendo posibilidades laborales con la agroindustria, con la energía, con el turismo. Entonces, hoy por hoy vos ves el corte poblacional del INDEC y la verdad que hay un retorno muy grande de los estudiantes a sus ciudades. Sí, eso es bueno, se ve mucho, sí, sobre todo en la zona núcleo del agro, como decís vos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa. Vemos la siguiente placa. La creación de la universidad atenderá 2 propósitos. Decíamos, se convertirá en una institución dinamizadora tanto en los aspectos demográficos como en los socioproductivos y culturales a partir del desarrollo de las actividades propias. Bueno, la placa sintetiza un poco lo que nos decía Cantando en cuanto a lo que tiene que ver con estos aspectos demográficos y que la gente se quede en sus pueblos o ciudades más chicas que las capitales provinciales donde generalmente están las universidades. No solo que se queden, yo tengo un caso particular que eligió irse a una de estas ciudades para irse de las universidades del AMBA, irse a una del interior. Claro.
porque ofrecía cosas distintas a las que se podían conseguir aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y termina siendo su vida en una ciudad del interior. Sí. Colabora que no sea todo... Bueno, está el INTA en Balcarce, donde yo nací, está el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde se puede recibir de ingeniero agrónomo. Hay mucha gente que viaja, muchos chicos. Sí, obviamente, o sea, aparte generan cierta cultura local, los estudiantes consumen, mueven el mercado no solo de alquileres, sino también de otras cosas, o sea, alimentan una ciudad, y aparte después, si son buenos profesionales y quieren quedar, son bienvenidos, ¿no? Exactamente. Sí, porque en el sur de Córdoba tenés Río Cuarto, por ejemplo, hay gente que ya no se va a Córdoba, gente de La Pampa o del sur de Córdoba o del sur de Santa Fe, San Luis, que ya no se van a Córdoba, se van a Río Cuarto, y ya hay más cercanía con el lugar del que son, incluso pueden ir y venir en el día por allí, que a Córdoba ya tenés 200 kilómetros más. Entonces, tener universidades fuertes con las segundas o terceras ciudades importantes de las provincias te abre otro abanico. Vemos la siguiente placa, si es que queda. Especializaciones. Bueno, aquí decíamos, tenés que buscar alguna especialización para que la gente que se queda luego tenga una salida laboral que tenga que ver con lo que se desarrolla productiva y económicamente en la zona. Aquí en Saladillo y la zona de influencia buscan que estén orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo rural, a la cultura, a la formación docente, al desarrollo humano, al medio ambiente, a la producción y la empresa, con acento en aquellas temáticas asociadas a la tecnología, la biotecnología y otras que puedan generar interés. Esto es los fundamentos y la temática que se busca que tenga esta universidad de Saladillo. Que ya venimos hablando hace un año y pico. Yo creo que ya esta vez debería aprobarse, sobre todo porque están los votos. Eso es un poco lo que uno le da pena, ¿viste? Si no estuvieran los votos, bueno, pero están los votos, no se aprueba por cuestiones de relacionamiento político. Me parece que se podría por lo menos no quedar de cómo se va a ver, de que no se parta el bloque, el interbloque, de mostrar que se está unido cuando hay un proyecto que divide. Tiene una opinión distinta, tampoco es tan grave, no debe ser lo más grave que les pasó. O sea, aparte, si esta opinión distinta se expresó en la comisión, se tiene que expresar en el recinto. ¿Qué vamos a hacer? Ha pasado con muchos proyectos, le ha pasado a Juntos por el Cambio, le ha pasado al oficialismo con el tema de la deuda. Le pasó con 15, 20 personas. Le pasó también con el tema de bajarle la exención a ganancia a los jueces, que algunos diputados sindicales votaron en contra. O sea, te puede pasar, tampoco es tan grave, y tampoco todo tiene que quedar circunscrito a la foto que se arme de un tema en sí, ¿no? Esto es nuevo. Fredes, que tiene mucha experiencia, sabe mejor que yo, no pasaba esto hace 15 años. Hace 15 años las sesiones eran sesiones de temas más administrativos, y si había coincidencia se votaba, y si no, no se estaba pensando en la foto, el post votación de todo. Exactamente. Sí, entonces no había tanta negligencia legislativa, ¿no? Sí, ahora después te muestra también un temita con lo que tiene que ver con la comisión que pasó, porque también es mostrarse cómo quedó en esta que fracasó de la comisión del protocolo de abuso sobre niñez y adolescencia. Pero terminamos con las placas que tienen que ver con la Universidad de Saladillo. En cuanto a la alocación, el Poder Ejecutivo Nacional quedará facultado para gestionar y aceptar del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de las municipalidades comprendidas en su ámbito o de instituciones públicas y o privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles que constituirán el patrimonio de la universidad. Esto está un poco conversado antes, cuando el diputado presenta el proyecto de ley. Bueno, tal institución o la municipalidad o la misma provincia van a donar un lugar para que esté la sede. Obviamente les conviene a todos, entonces se avanza con ese tema de ya tener definida de antemano cuál puede llegar, una o dos opciones o tres de cuál puede ser la sede, pero ir con algo concreto. Claro. Que es habitualmente los municipios ayudan con eso. Claro, exactamente. El municipio dice, mira, tengo tal lugar que era... y son lugares donde hay tierras, entonces se puede construir, o queda alguna locación vieja y se restaura. Edificios viejos. No es tan complejo como lo es en una gran ciudad, ¿no? Exactamente, es más fácil. Bueno, terminamos. Terminamos con las placas. Queda una que son los gastos. No te olvides de los gastos. Ocultar los gastos. Oiga, los gastos, porque ¿de dónde sale la plata? Diría un famoso conductor. Los gastos que demande su implementación serán atendidos con la partida específica del crédito para las universidades nacionales que determine el Ministerio de Educación de la Nación, hasta tanto se incluya la partida universitaria en la ley de presupuesto y también tendrá otros recursos que ingresen por cualquier título, es decir, esto de los títulos, los exámenes que a veces se cobran, bueno, de allí también se obtiene algún dinero, pero básicamente el grueso es, provisoriamente va a
la partida del Ministerio de Educación y después cuando ya está por ley ya ingresa en el texto del presupuesto 2024 en este caso, del que también ya está comenzando a haber algún ruidito en lo que tiene que ver con su presentación el próximo viernes. Perfecto. Leo Fredes con la Universidad de Saladillo, uno de los proyectos tantas veces tratados, tantas veces frustrados en el recinto, que aparentemente, o es una opción, el próximo martes 19 podría ser aprobado y después tiene que ir al Senado, ¿no? No es ¿Vos que... lo ves en paquete, por ejemplo? El paquete de 8 estaba buscando a ver cuáles eran del interior y cuáles del AMBA en esta... Como dice Leo, puede haber 4, no 8. ¿Y cuáles serían? No te dicen, nosotros queremos todo el paquete. Bueno, estaba viendo, estaba bastante repartido, ¿no? Entre interior y AMBA, en el paquete de 8. Y ahora tenés, si considerás interior a Saladillo, sí, Saladillo interior, Cañuelas está en el borde. Es interior, no es conurbano, no es AMBA. Pero se considera AMBA. En uno de los registros se considera AMBA, pues kilómetro 60 y se considera AMBA, pero está en el borde. Tremendo lo que sabe, es verdad. Los registros de AMBA los hace habitualmente la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y se fueron incorporando hace 20 años algunos distritos. Tenés 40 es una zona rural. Eran 24 y tenés 40. Y, más o menos, ¿eh? Sí, está en mi zona de influencia. Yo he ido varias veces. Pero tanto Escobar, Pilar, Escobar era uno, Cañuelas... ¿Lo consideran AMBA ustedes? La Cera, no, está legalmente por algún registro de la provincia de Buenos Aires. Eran 24 y ahora son 40 los municipios que integran. Se fueron agregando. Se fueron agregando, se fue agrandando la mancha. mancha. Una época había ventajas impositivas por estar en el AMBA, por eso se peleaban por ingresar. Tenemos la Universidad Juan Laurentino Ortiz, que es en Entre Ríos. De Paraná. Saladillo, vos lo considerás interior. Y la de Río Tercero. Sí, Saladillo está casi 200 kilómetros. Por eso, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Queda Río Tercero, serían las del interior. Cañuelas está en el borde. La palabra interior es espantosa de todas maneras, ¿no? Tenemos un ministerio que se llama Senado, en el Senado sí. La quieren erradicar. Totalmente. Es totalmente absurda, no se entiende qué dice. Porque interior de qué. Que fuera del área del AMBA. O al interior de la frontera con otros países. ¿Y qué es exterior? Te dice. Claro. Como me preguntó mi hija, dice, si eso es el interior ¿cuál es? Y los otros países. No, el interior está visto, y habitualmente estaba visto desde la provincia de Buenos Aires. Claro. Históricamente. Después, con la inauguración, la creación, esta creatividad que tuvieron en el 94 los constituyentes de crear la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se empezó a ver el interior, lo que está fuera de la Ciudad de Buenos Aires, que es casi todo el país. Estoy en desventaja con 2 hombres del interior. ¿Vos naciste en Capital Federal? No, vos sos del AMBA. Yo soy bonaerense. Bueno, pero ahí está el tema. Claro. Todos somos bonaerenses. El punto es que ser bonaerense del AMBA. Es ser del AMBA o ser de iba a decir del interior, mira, o sea, de algunos de los distritos alejados. Claro. Son vidas distintas, ¿no? Yo creo que por ahí los constituyentes... ¿Alejados de dónde? Lo que hicieron los constituyentes para mí es buscar que la gente del Gran Buenos Aires... En otros países no se llama también Ministerio del Interior. Eso, te decía, lo que hicieron para mí los constituyentes es buscar que las personas de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires estuvieran más lejos que cerca. Cuando están cerca y cuando en realidad conviven y son interdependientes, la política lo que hizo es decirle que son distintos. Eso es muy grave, porque en realidad la convivencia... ¿Puedo hacer una interpretación de la palabra interior? Sí, por favor. Si tenemos relaciones de un Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior es de las relaciones entre los distritos internos. Está bien, pero el ministerio que capaz que tiene sentido, porque no nombra interior a todo el mundo, también a la ciudad. Claro, ¿no? por porque eso. Es el interior del país. Vos decís cómo se usa la palabra interior para hablar de... El ministerio político. El resto del país por fuera de AMBA. En realidad, de hecho, la Ciudad de Buenos Aires tiene que interactuar con el Ministerio del Interior, no es que no interactúa. El tema es que cuando hablamos de interior, como lo que está ajeno a qué. Eso es muy complejo. Y después tenés que gente, o te vienen algunos diputados, alguna entrevista que hacemos, que cuando te mencionan el interior profundo. Claro, ya no es ni siquiera el interior, ya es el interior profundo. Es una subcategoría. Claro. Que eso refieren habitualmente a lo que son los distritos que no son capitales, ¿no? Que no son las grandes ciudades de las provincias. Entonces dicen el interior profundo, que es una ciudad chica dentro de una provincia chica. Y dentro de esas provincias chicas, o de la mayoría de las provincias del país, de las 23 provincias, hay concentración poblacional en la mayoría de los capitales, porque, muchos se quejan de la concentración del 38% de la población aquí en el AMBA. Ahora, miremosla, cuando vienen acá a decir federalicemos, que haya hasta el último rinconcito, en todas las provincias tenés 50% de población. En el gran capital. En la gran capital, Mendoza, San Juan, Salta, Chaco, La Rioja, toda. Sí. O sea que es complicado. De todas maneras, es una
es una tendencia que podría bajar porque lo que vimos del último censo del INDEC es que la gente se está yendo a las provincias donde hay laburo, petróleo, turismo, energía, agro. Bueno, la costa atlántica es impresionante lo que creció, también por el tema de home office. O sea que se podría llegar a estar en una etapa donde, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires no para de perder población. Exactamente. No tiene mucho para crecer tampoco. Está por debajo de Córdoba, está por debajo de Santa Fe. Cayó 10% con respecto al promedio, ¿no? Todo el país creció 18%, la ciudad creció 8%. Y Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza, 30-35% de la población. O sea, la gente está eligiendo su Y eso lugar. no tiene impacto aquí en las bancas. Eso es curioso. Debería. Pero bueno, los voy a despedir, si les parece. Bueno, Leo la pasó bien. La pasamos bárbaro. La pasó bien. Lo esperamos Terminamos, mañana conduciendo. No creo. Terminamos con esta edición, la segunda edición de Diputados TV Noticias. Seguimos en breve con el compañero Fraquelli, seguramente, que es el que viene, con más información de la Cámara de Diputados.